Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Flash y SQL Alchemy, en donde vamos a crear una aplicación desde cero que nos permita poder operar con una base de datos, guardar, eliminar y demás. Y el objetivo de esta aplicación es no crear la aplicación en sí mismo, sino aprender cómo conectarnos a MySQL a través de Flash SQL Alchemy, cómo crear y separar archivos dentro de un proyecto de Flash. En este ejemplo lo que vamos a crear es lo siguiente. Este es un proyecto que tiene un formulario y una lista de contactos. Y por ejemplo, si yo quiero crear un contacto, vengo en este formulario y escribo algo como quiero crear un contacto que se llame Ryan Ray, por ejemplo. Y aquí le coloco un correo y le coloco un número de teléfono. Si le doy en guardar, esto se guarda en mi aplicación, aquí está. Y esto me muestra una notificación. Ahora también puedo eliminar, por ejemplo, si quiero eliminar uno de estos datos que están mal escritos, les doy un clic y me dice eliminado satisfactoriamente. Y por último también puedo actualizar. Para actualizar le digo ok, quiero actualizar este usuario, se llama John Reid por ejemplo, y le digo ok, John 123 actualizar, y me muestra que se ha actualizado satisfactoriamente. Este proyecto está dividido en múltiples secciones. En este ejemplo, los únicos requerimientos es que ya tengan MySQL instalado, sepan un poco de Python y un poco de HTML. Con eso ya podríamos empezar. Coders, antes de empezar me gustaría invitarlos a un gran evento virtual propuesto por OVH Cloud, que tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre, en el que habrá una variedad de presentaciones, demos y masterclass de temas de tecnología relacionados a servicios de la nube, como Platform as a Service, seguridad, redes, energía eficiente, containerización, sostenibilidad y muchos temas más, que serán expuestos por una variedad de expertos en el sector. El evento es completamente gratis y pueden registrarse con el enlace que les dejo en la descripción, así que anímense y participen de este evento. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero. Para hacer esto voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta. En mi caso la carpeta se va a llamar Flash-SQL Alchemy-CRUD. Y nosotros podríamos crear aquí un archivo de Python y empezar a ejecutarlo, sin ningún problema. El asunto está en que es recomendable que cuando creemos proyectos de Python, creemos un entorno virtual para cada proyecto. De esta forma, cuando creemos más proyectos de Python, ninguno va a interferir o no van a estar compartiendo los mismos paquetes. Entonces es una forma de aislar cada proyecto con sus propios paquetes o dependencias. Y bueno, en Python hay muchos módulos que hacen eso. En nuestro caso vamos a estar utilizando un módulo llamado virtualenv, pero necesitamos instalarlo. Así que lo primero que voy a hacer es abrir una consola o terminal. En mi caso, como estoy en Windows, voy a presionar la tecla Windows más R y esto va a abrir una ventana de ejecutar. Aquí voy a escribir el comando cmd y si doy un enter, esto abre una consola. Entonces voy a moverme hacia el escritorio con el comando cd desktop y luego voy a entrar en la carpeta cd flash-sql alchemy-crud. Entonces lo primero que voy a hacer es instalar a través de pip este paquete llamado virtualenv. Digo pip install virtualenv. Y si doy un enter, esto lo que va a hacer es descargar este paquete desde internet. Ahora, en mi caso va a ir un poco rápido porque yo ya lo tengo instalado, pero si es la primera vez que lo instalan, puede tomar unos cuantos segundos más. Y bueno, una vez instalado vamos a empezar a utilizarlo. Voy a limpiar la consola con cls y voy a decir que desde Python voy a ejecutar un módulo y el módulo que voy a instalar es el módulo que acabo de instalar, virtualenv. Y con esto voy a decirle luego el nombre de la carpeta que quiero que guarde las configuraciones del entorno virtual. Por lo general van a verlo nombrado con el nombre BNB. Damos un enter y esto lo único que va a hacer es que dentro de nuestra carpeta Flash SQL CRUD o SQL Alchemy CRUD va a crear una carpeta llamada BNB y dentro de esa carpeta BNB hay scripts en donde incluso aquí podríamos encontrar una versión de Python. Es decir, ya tenemos como una especie de instalación de Python tan solo para este proyecto. Ok, y bueno, en Windows para activarlo simplemente vamos a ejecutar el comando activate. Ok, pero si están en Linux o Mac es recomendable que ustedes ejecuten de esta forma. Primero escriben un punto y luego pueden decir punto y un slash, entran en la carpeta bin, en la carpeta, primero entran en la carpeta BNB, luego en la carpeta bin y luego ejecutan activate. De esta forma ustedes lo ejecutan en Linux y Mac. En Windows en este caso simplemente escriben activate y con eso se va a activar el entorno virtual. Y pueden ver que aquí al inicio lo pueden notar cuando aparece un texto que dice base. ¿Ok? Y bueno, una vez activado el entorno virtual ya pueden empezar a abrir su editor. Entonces aquí pueden escribir code espacio punto. Y esto lo que va a hacer es abrir Visual Studio Code, pero va a intentar abrirlo desde el entorno virtual. ¿Ok? Entonces ya puedo cerrar aquí el otro Visual Studio. ¿Ok? Visual Studio Code. Y vamos a empezar ahora con un paso muy importante que les va a evitar problemas cuando trabajen con Python. Y es que el editor les ofrece autocompletado, les ofrece poder analizar errores y demás.
El asunto está en que primero debe reconocer desde dónde está leyendo o ejecutando el código. Y para eso debemos decirle que lea el entorno virtual. Entonces, para poder hacer eso vamos a presionar F1 y vamos a decirle que voy a seleccionar el intérprete. Vamos a colocar Select Interpreter y nos va a mostrar esta opción. Select Python, Select Interpreter. Vamos a dar un clic y él nos va a mostrar las opciones que yo tengo en este computador para poder ejecutar Python. Y una de esas es una que tiene una estrellita, que básicamente dice que está leyendo el entorno virtual que está aquí. Doy un clic y ahora en la parte inferior pueden ver que dice Python 3.8.8 y está desde BNB, es decir, desde esta carpeta. Listo, entonces con esto hemos configurado nuestro entorno virtual. Ahora vamos a abrir una consola. Para abrir una consola en Visual Studio Code podemos presionar la tecla F1 y cuando se abre esta pantalla podemos escribir, por ejemplo, terminal o create new terminal. Y si damos un clic aquí, lo que nos va a permitir esto es abrir una consola, pero la consola ya está ubicada en nuestro entorno virtual. Es decir, esto lo que hace es que abre o ejecuta por nosotros el comando activate. Y esto es posible gracias a que saben dónde está el entorno. Ok, y listo. A partir de aquí vamos a empezar a instalar nuestro módulo principal, que es Flash. Entonces voy a decir pip install Flash. Y bueno, dentro de nuestro proyecto vamos a crear una carpeta o un archivo por ahora que se llama app.py. Y desde aquí vamos a empezar a utilizar este módulo de Flash. Entonces vamos a empezar con lo básico. From Flash voy a importar en la clase Flash y vamos a ejecutarlo. Voy a decirle que voy a ejecutar Flash y luego adentro voy a pasarle el name y esto me va a devolver un objeto nuevo que vamos a llamar app. Entonces de esta forma ya tengo digamos una configuración básica para poder iniciar un servidor. Entonces lo único que tengo que hacer es ejecutar una condicional que diga si este proyecto se ejecuta como archivo principal, quiero que empiece a ejecutar app.run, que es para decir empieza a ejecutar el proyecto de Flash. Con esta línea de código ya podemos escribir en consola Python, quiero que ejecutes el archivo app.py. Y si doy un enter, esto empieza a ejecutar nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces si yo vengo por ejemplo en el navegador, si yo vengo en mi navegador y escribo localhost 2.5000, que es donde se está ejecutando Flash, debería haber un not found. Vemos un not found como si fuera un error, pero en realidad lo que significa es que el servidor me ha respondido algo. Solo que no ha podido responder algo distinto porque, bueno, no hay nada creado aún. Es un servidor en blanco. Ahora, un asunto importante es que en Flash nosotros vamos a tener que estar cancelando el servidor cada vez que hacemos un cambio. Por ejemplo, si yo aquí creo una ruta nueva, para crear una ruta en Flash nosotros escribimos route y le digo que aquí vamos a crear una función que se llame home. ¿Ok? Y este home quiero que retorne un hello world. Si yo guardo esto, bueno, aquí se ha abierto una consola más. Si yo guardo esto, voy a tener que cancelar la consola de Python. Ok, cancelo la consola y tengo que volver a ejecutar Python app.py. Entonces, para evitar esto de estar reiniciando el código cada vez que lo cambio, vamos a añadir una propiedad más que se llama debug en true, que es un booleano. Si nosotros guardamos y ejecutamos una vez más con Python app.py, van a ver que ahora en la consola va a decirme que estoy en un modo debug en on. Esto quiere decir que si yo cambio algo, por ejemplo, aquí le digo, ok, aquí quiero que sea hello world sin ningún signo y guardo, él automáticamente reinicia. Bueno, de hecho no ha podido verse aquí porque lo tenía movido la consola, pero supongamos que aquí ya digo, bueno, hello world 2 y guardo, él cambia o reinicia el código por mí. Ok, entonces si yo vengo aquí en el navegador y refresco, pueden ver que aquí dice hello world 2. Y listo, de esta forma nosotros ahora tenemos configurado nuestro proyecto. Pero lo que voy a hacer es dejar una estructura ya creada y en las siguientes secciones vamos a ir rellenándolas con código. Esto es muy útil para que luego puedan, entender qué es lo que vamos a hacer al final dividiendo nuestro archivo principal. Es decir, si yo escribiera todo el código en este archivo sería muy difícil de mantener. Entonces voy a separarlo por carpetas. Para poder hacer esto, vamos a crear aquí, por ejemplo, una carpeta que se llame routes. Esta carpeta routes va a contener nuestras URLs que el usuario o la aplicación cliente va a poder visitar. Luego vamos a crear también una carpeta llamada models que va a servir para que nosotros podamos modelar los datos, es decir, podamos definir los datos que vamos a estar guardando dentro de la base de datos. Y también vamos a tener una carpeta que se llame templates, que nos va a servir para poder tener plantillas o vistas HTML. Es decir, vamos a poder crear archivos HTML y poder enviarlos al navegador para que puedan mostrar una interfaz al usuario. Y bueno, finalmente vamos a crear una carpeta que se llame utils. Y esta carpeta de utils nos va a servir para poder tener la conexión a la base de datos. Y aquí es donde vamos a utilizar SQL Alchemy para que podamos conectarnos. ¿Ok? Entonces, esta vendría a ser la estructura. Solo una cosa más. Y es que en app nosotros vamos a tener nuestra aplicación. Pero personalmente yo prefiero tener un archivo por aparte
que arranque la aplicación y un archivo que tan solo tenga la configuración de la aplicación. Es decir, aparte de app.py, voy a crear un archivo que se llame index.py. Entonces el index.py es el que va a arrancar la aplicación y app.py es el que va a tener la configuración de la aplicación. En otras palabras, ya no voy a estar ejecutando este main aquí, sino lo voy a estar ejecutando aquí. Pero para que pueda acceder a app tengo que importarlo. Entonces le digo from app, quiero que importes app. Y si yo guardo, y aquí también guardo, pues esto sigue funcionando o debería funcionar. Si yo refresco, bueno, vamos a ver si recarga con el localhost 5000. Y bueno, en este caso no lo está cargando por alguna razón. Vamos a verlo. El asunto está en que aquí él ha cancelado el servidor porque, bueno, él ha ejecutado antes con app.py. Vamos a ejecutarlo ahora sí, python index.py. Damos un enter. Y bueno, ahora sí, si refresco, ven que el Hello World sigue funcionando. Entonces, esta es la estructura más o menos que voy a tener. Una cosa más antes de terminar nuestra configuración básica. Es muy común que nosotros intentemos formatear el código, es decir, hacer que el código luzca bien cada vez que guardamos. Entonces, lo que podríamos hacer es presionar F1 dentro de Visual Studio Code. Y si aquí yo escribo, por ejemplo, format document, esto de aquí, damos un clic. Él va a intentar formatear, pero como en Python hay módulos o distintos módulos para poder arreglar el código, hacer que luzca bien. Por ejemplo, uno de esos módulos es AutoPIF-A, otro es Black y otro es YAPF. Entonces, en mi caso, yo voy a estar utilizando Black. Voy a decirle aquí un clic, Use Black. Y él lo que va a hacer es instalar por mí un módulo más llamado Black. Entonces, cuando yo formatee el código, supongamos que aquí yo le coloco bastantes espacios y bueno, estoy desordenándolo. Y si lo formateo, él lo arregla por mí, ¿ok? Entonces, de esta forma nosotros vamos a estar utilizando este formateador de código. Listo. Entonces, simplemente escriben format document o pueden también usar el atajo que esté en su computador. Esto depende mucho del sistema en el que estén. Listo, ya tendríamos nuestra configuración inicial. En las siguientes secciones, voy a limpiar la consola. En las siguientes secciones vamos a continuar con el resto de partes. En esta sección vamos a estar aprendiendo cómo crear un enrutador dentro de Flash. Y para hacerlo es muy fácil porque básicamente ya sabemos cómo devolver algo al cliente. Aquí nosotros tenemos una URL y cuando tenemos una URL esto ejecuta una función. Bueno, lo que podríamos hacer también es crear más rutas. Por ejemplo, yo fácilmente podría venir aquí dentro de app y crear otra ruta que está relacionada a, en este caso, contactos. Recuerden que en nuestra aplicación vamos a estar listando contactos, guardando contactos y demás. Supongamos que quiero tener una ruta para poder crear un contacto nuevo, podría colocarle un /new. Y luego aquí debajo podría colocar una función que se llame, supongamos, add contact. De esta forma. Y bueno, por ahora lo único que quisiera retornar es un texto que diga guardando un contacto, saving a contact. Si yo guardo esto y vengo desde el navegador y visito el /new, funciona, me dice guardando un contacto, ¿ok? El asunto está en que para esta aplicación muy simple es muy fácil poder mantener el código porque tan solo tenemos dos rutas y no hacen nada, básicamente tan solo devuelven strings. Pero en un proyecto de verdad probablemente van a tener muchas rutas y es mucho mejor moverlo hacia otro archivo en donde de esa forma va a contener tan solo las rutas y no archivos de configuración, no va a contener la conexión a la base de datos, tan solo va a estar relacionado a las rutas. Entonces, para poder hacer eso, lo que nosotros podríamos hacer es utilizar nuestra carpeta routes. Venimos aquí en la carpeta routes y vamos a crear un archivo que se llame, por ejemplo, contacts.py, ¿ok? Y bueno, dentro de contacts.py lo que voy a hacer es mover las rutas. Voy a cortar esto y voy a moverlo hacia aquí. El asunto está en que aquí no existe app. Y si bien ustedes pueden pensar, ok, vamos a utilizar app y voy a importar app, lo que vamos a hacer, si nosotros utilizamos esto, es que luego vamos a tener que también importar aquí el contacto o importar el archivo contacts. Y bueno, lo que nos ofrece Flash de una mejor forma, en lugar de estar definiéndolo así, importar app aquí y luego volver a importar contacts aquí, que se lo conoce como una dependencia circular, vamos a mejor utilizar una funcionalidad o una clase que nos da, en este caso, Flash, para poder dividir nuestra aplicación en múltiples partes. Entonces, en lugar de importar app, voy a decir, voy a importar desde Flash y aquí voy a importar lo que se llama blueprint. Este blueprint es como decir, voy a crear una sección dentro de la aplicación y nosotros podemos nombrarlo de cualquier forma. Por ejemplo, podríamos hacer esto, lo ejecutamos, le decimos blueprint y le colocamos al momento de ejecutar un nombre. En este caso voy a decirle que este blueprint va a contener una lista de rutas que está relacionada con los contactos. Es como decir, voy a crear una sección para los contactos.
aquí tenemos que pasar una propiedad su guión name. Y luego esto nos va a devolver un enrutador y vamos a llamarle context. Entonces, hacemos esta línea de código simplemente para que ahora en lugar de decirle esta ruta es para app, vamos a decirle esta ruta es para contacts. Y al final es lo mismo, solo que le hemos cambiado un nombre e incluso es más descriptivo porque ahora sabemos que esta ruta está relacionada con los contactos. ¿Ok? Entonces esto vendría a ser para listar los contactos, podríamos colocarle contacts list. Y aquí podríamos colocarle guardando un contacto. Si guardamos y queremos utilizar esto, simplemente venimos en app y le digo, ok, vamos a importarlo. Y tenemos que importar este blueprint, es decir, este contacts. Entonces yo simplemente le digo, ok, desde routes.contacts voy a importar. Y aquí nuevamente importamos contacts. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, en Flash, así como nosotros tenemos el blueprint para poder definirlo, también tenemos otra función para permitir importarlo o añadirlo a la aplicación. Y esa función se le llama de esta forma app.register blueprint. Y tenemos que pasarle simplemente el nombre o la función que estamos importando, que sería context. Listo, si nosotros guardamos, esto cambia. Y de hecho, si ahora venimos en nuestra aplicación y decimos localhost 5000, visitamos, me dice contact list, y si visito el /new, pueden ver que me dice guardando un contacto. Y es lo mismo, solo que ahora de nuevo nuestra aplicación está como un poco más limpia. App tan solo contiene el código de la aplicación, configuración. Aquí podríamos contener, por ejemplo, la configuración hacia la base de datos, configuración de sesiones, secret keys. Pero las rutas están por aparte y es mucho mejor porque luego si ustedes quieren añadir autenticación, simplemente crean otra ruta que se llame out.py, por ejemplo. Y ustedes saben que en contactos están las rutas relacionadas con contactos y en out podría estar su autenticación. Entonces, de esta forma podríamos mantener un poco más de orden. Entonces, al menos hemos aprendido qué son los blueprints y en la siguiente sección vamos a crear finalmente nuestras rutas que vamos a estar utilizando en esta aplicación. En esta sección vamos a aprender cómo definir las rutas de nuestra aplicación y también cómo devolver archivos HTML. Algo muy importante en Flash es saber que así como nosotros devolvemos un string, también podemos devolver un HTML. De hecho, si nosotros escribimos una etiqueta aquí, por ejemplo, supongamos que esto es un H1, es decir, colocamos este texto dentro de una etiqueta H1. Y si lo escribimos bien y guardamos y visitamos la URL, por ejemplo, localhost 5000 nuevamente, vamos a ver que dice contact list. Si abrimos las herramientas del desarrollador, que están en estos 3 puntos, más herramientas para desarrolladores, y analizamos la sección de elementos, van a ver que aquí nosotros tenemos un contact list que está dentro de un H1. Es decir, ha podido convertirse en un texto H1 para el cliente. Ahora, si yo intentara crear, por ejemplo, una interfaz mucho más compleja, o al menos que tuviera más partes, supongamos que quiero tener una lista de elementos, quiero colocar una navegación, imágenes, el escribirlo en un string no es bastante cómodo, así que sería mucho mejor crear un archivo HTML por aparte. Y bueno, en Flash nosotros podemos hacer eso. De hecho, aquí lo que voy a hacer es que en mi ruta mi carpeta del proyecto, voy a venir aquí donde dice templates, y aquí vamos a crear un archivo básico que se llame, por ejemplo, por ahora vamos a llamarle index.html. Este index.html es el que yo quiero enviar al cliente o al navegador cuando sea visitado. Entonces, por ahora voy a decirle homepage. Vamos a guardar. Y si yo quiero renderizar o enviar eso al cliente, vamos a quitar este string. Y en lugar de devolver simplemente ese texto, voy a importar desde Flash un módulo llamado render-template. ¿Ok? Este módulo o esta función render template lo que nos permite es poder, como su nombre indica, renderizar un archivo o finalmente procesar un archivo HTML para devolverlo al navegador. Entonces yo lo voy a ejecutar. Y no necesito pasarle como la dirección de la carpeta templates y luego index.html. Lo único que necesito es colocarle el nombre. Voy a colocarle index.html. Y la razón es que en Flash, él ya sabe que la carpeta templates va a contener archivos HTML, porciones de interfaz. Entonces si yo guardo, y por ejemplo vengo en el navegador y le digo localhost 5000, ahora me dice homepage. ¿Ok? Y de hecho, aquí nosotros podríamos escribir más textos de HTML. Incluso yo podría colocar una etiqueta P con un texto que sea de 100, por ejemplo. Y si guardo y refresco, pues automáticamente lo vemos. Entonces de esta forma es mucho más cómodo de desarrollar una interfaz de nuestra aplicación. Ahora, así como hacemos con esto, vamos a hacer con el resto de rutas. Por ejemplo, también podríamos tener una ruta, voy a añadirlo aquí al final, que se llame /about. Entonces, si yo quiero tener otra página, simplemente vengo en templates y creo otro archivo llamado about.html. Vamos a escribirlo bien. Y aquí voy a escribir un texto que diga about y vamos a escribir una etiqueta P que diga Loren de 300. Guardamos
Y si ahora quiero devolver ese archivo, le digo quiero que devuelvas el archivo about. Entonces guardamos y si venimos en el navegador, bueno, aquí tengo un error al parecer. El error es que aquí estoy, como he copiado y pegado el código, pueden ver que tengo el mismo nombre de función. Vamos a colocarle about. Y si guardamos y ejecutamos python index.py nuevamente y visitamos el localhost 5000, funciona. Y si visitamos ahora el /about, también tenemos otra página. Y listo, estamos creando rutas. Pero esto es tan solo para que conozcan los templates, los HTML, cómo servir HTML. Ahora, también voy a dejar creadas las rutas que necesitamos para nuestra aplicación. En esa aplicación vamos a estar listando contactos, actualizando, eliminando y demás. Entonces lo que voy a hacer es crear las rutas o dejarlas definidas y ya luego vamos a estar conectándolas a la base de datos para que pueda finalmente operar o hacer esas tareas que queremos. En este caso, el index.html debemos saber que va a contener un formulario como también una lista de tareas. Entonces aquí lo que va a hacer el index.html es contener digamos la forma en la que puedo tanto guardar datos como también listarlos. Aquí de hecho tan solo vamos a mostrar el formulario y bueno, el usuario va a poder colocar el nombre del contacto, el nombre o el número, luego el correo y de esa forma va a poder enviarlo. Es tan solo para mostrar interfaz de nuevo. En cuanto al /new, nosotros vamos a utilizar para guardar un producto o bueno, perdón, un contacto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que el /new va a funcionar a través de otro método, pero sí se va a llamar /new, así que lo vamos a dejar. Luego también voy a crear otra ruta. Vamos a copiar este /new. Otra vez, vamos a ver. Vamos a copiarlo. Lo pegamos aquí debajo. Y voy a crear otra ruta que se va a llamar /update. Este /update es para que cuando nosotros lo visitemos vamos a intentar enviarle un dato para que lo actualice. ¿Ok? Y aquí voy a decirle updating a contact. De hecho, vamos a cambiarle aquí el texto de la función. Que dígalo como update contact. O también update lo podríamos dejar. Y aquí le decimos update a contact. ¿Ok? Y así como tenemos un update, también voy a copiarlo y pegar. Y voy a tener una ruta para eliminar. Vamos a llamarle delete. Y aquí vamos a colocarle delete. Y le colocamos aquí debajo en lugar de update a contact, delete a contact. Y listo. De esta forma nosotros ahora vamos a poder tener las rutas básicas que necesita nuestra aplicación. Vamos a guardar. Y lo mismo, si vengo en el navegador y le digo ok, quiero visitar update. Quiero visitar delete. Y quiero visitar también, supongamos en este caso el /new, que bueno, ya lo habíamos visitado. Me dice guardando un contacto, actualizando, eliminando. Bueno, ya tenemos las rutas más básicas. Ahora, en este caso nosotros para poder realmente guardar, eliminar y actualizar necesitamos la base de datos o la conexión a la base de datos. Entonces eso lo vamos a hacer en las siguientes secciones. Pero al menos por ahora algo que sí deberían saber es que todas estas rutas están funcionando a través del método get. El método get es básicamente lo que hace el navegador. Es que cuando nosotros cambiamos de, digamos, de URL, lo que hace el navegador es solicitar nuevos datos para mostrar. Esos son los métodos get o las peticiones get. Pero si nosotros queremos guardar datos, ya no vamos a hacer una petición get, sino peticiones post. O si nosotros quisiéramos actualizar, podríamos enviar peticiones put y delete. Pero es muy importante que recuerden que para poder enviar peticiones put y delete se necesita código de JavaScript. Entonces para este ejemplo voy a estar utilizando tan solo las peticiones get y post. Y utilizando ambas voy a poder tanto eliminar, actualizar, que vendrían a ser las operaciones que realizarían las peticiones put y delete. Entonces eso vendría a ser básicamente nuestro enrutador por ahora, pero eventualmente vamos a conectarlo a una base de datos. En esta sección voy a estar conectando nuestra aplicación a una base de datos. Y para hacer eso ya deberían tener una base de datos instalada. En mi caso yo tengo MySQL instalado. Así que aquí voy a abrir una consola. Y aquí yo tengo la forma de poder acceder a MySQL desde consola. Si ustedes no tienen MySQL instalado, yo les recomendaría que instalen este programa que se llama XAMPP, que les permite poder instalarlo de manera sencilla. Otra forma es también instalarlo con Docker, con alguna aplicación de la nube o también con su propio instalador. Ok, una vez instalado, lo que voy a hacer es conectarme. Pero antes necesito primero crear una base de datos. Entonces aquí yo voy a conectar a MySQL desde consola con MySQL-u root, que es como decirle conéctate a través del usuario root. Y luego "-p" para darle la contraseña o password. Doy un enter y me pide mi contraseña. En mi caso mi contraseña es mypassword. Y listo, estoy dentro. Una vez estoy dentro de MySQL voy a crear una base de datos. Ok, entonces voy a decir create database. Y la base de datos que voy a crear se va a llamar contactsdb. Y le colocamos un punto y coma, damos un enter y con esto me dice que ha sido afectada una consulta. Entonces si escribo show databases y coloco el punto y coma, pueden ver que ahora me dice que tengo una base de datos llamada contactsdb. Entonces ya tengo la base de datos creada. ¿Cómo me conecto?
Bueno, para hacerlo en nuestro caso, en lugar de utilizar un driver nativo, es decir, un paquete nativo para conectarnos a MySQL, voy a estar utilizando este paquete llamado SQL Alchemy. SQL Alchemy es un ORM, o básicamente es un paquete de Python que me permite tanto conectarme como hacer consultas, pero todo a través de código de Python, en lugar de utilizar código de SQL. Ahora, como estamos utilizando Flask, hay una forma de integrar Flask con SQL Alchemy, que se llama el módulo Flask-SQL Alchemy. De hecho, yo les recomiendo que lo busquen en PyPy. Pueden buscarlo como de esta forma, Flask SQL Alchemy PIF, y los va a llevar a pypy.org. Y bueno, ese es el comando para poder instalarlo. Vamos a copiarlo, o pueden dar un clic aquí. Y listo, si vienen ahora en la consola de su entorno virtual, deben asegurarse de que están en el entorno virtual y lo pegan. Bueno, en este caso vamos a copiar esto y lo pegan y dan un enter. Eso lo que va a hacer es instalarlo en su aplicación, ¿ok? Entonces, para poder conectarnos es muy importante saber que en nuestro caso, como nuestro proyecto está separado en varios archivos, deberíamos también tenerlo separada la conexión para luego poder utilizarla en múltiples archivos. Entonces, dentro de la carpeta utils voy a crear un archivo llamado db.py y desde aquí voy a importar el módulo de Flask SQL Alchemy. Entonces voy a decir from Flask SQL Alchemy, voy a importar el módulo SQL Alchemy, que es una clase, ¿ok? Ahora, para poder utilizarlo necesitamos empezar a instanciarle y pasarle algunos parámetros. Ahora, este módulo SQL Alchemy, de hecho, si ustedes entran en su documentación, vamos a buscar un poco Flask SQL Alchemy. Pueden ver que aquí él les da una configuración y pueden ver que aquí necesita app para poder configurarse. El asunto está que en este archivo yo no tengo app. Entonces, la forma en la que lo voy a hacer es que voy a ejecutarlo directamente y voy a devolver una instancia de db. Pero aquí no es donde lo voy a configurar, lo voy a configurar en otra sección, en donde sí existe app, que sería el archivo app.py. Entonces, en este archivo app lo que voy a hacer es que voy a requerir nuevamente Flask SQL Alchemy. From Flask SQL Alchemy voy a importar. Y de aquí nuevamente voy a importar la clase. Pero lo estoy importando aquí porque necesito poder instanciarla. Es decir, necesito poder pasarle algunos parámetros para que pueda configurarse, como el nombre de la base de datos, la contraseña y todo ese tipo de datos. Entonces vamos a escribir aquí debajo de Flask, la instanciación. Voy a escribir app. Y aquí vamos a escribir config. ¿Ok? Este config es para decirle qué es lo que queremos o a dónde nos queremos conectar. Por ejemplo, yo voy a escribir en config una propiedad llamada SQL Alchemy Database URI y como valor va a tener la dirección de donde está la base de datos a la cual me quiero conectar. Y una vez tenga esta configuración voy a pasarle a este módulo SQL Alchemy el app. ¿Ok? Entonces él va a saber la configuración. Ahora, muy importante, ¿cómo le pasamos la configuración aquí? Porque si venimos en el módulo de Flask SQL Alchemy, de hecho vamos en su documentación, pueden ver que aquí él me da como una guía básica, de hecho me muestra una configuración también de cómo poder hacerlo. Y él me dice que SQL Alchemy Database URI es el parámetro que necesita para poder conectarse. Y tenemos que pasarle, por ejemplo, dependiendo de la base de datos, un string de conexión. Por ejemplo, si estuviera utilizando SQLite, tendría que pasarle de esta forma, SQLite y el nombre donde está la base de datos en la aplicación. Y en mi caso, como estoy utilizando MySQL, voy a estar utilizando esta forma. Entonces vamos a copiar esto. Ok, y lo voy a pegar. También lo pueden tipear, pero el protocolo va de esta forma. A través del protocolo MySQL voy a conectarme a través de mi usuario root y la contraseña que se llama mypassword y el servidor que es el localhost a la base de datos que se llama contactsdb. Ok, estos son todos los datos de mi base de datos. Ahora, en este caso yo lo estoy tipeando, pero eventualmente lo vamos a reemplazar por una variable de entorno. Entonces ya lo tengo listo, vamos a guardar y ya tendría la configuración. Solo una cosa más, y es que Flask por defecto tiene activado una configuración más que se llama SQL Alchemy Track Modifications. Y en mi caso voy a colocarlo a false. Listo, de esta forma ahora tengo Flask y ya puede conectarse a una base de datos. Ahora, esto de aquí, para que nosotros podamos realmente inicializarlo o hacerlo funcionar, tenemos que lanzar una consulta inicial para que cree las tablas. De hecho, ustedes dirán, ¿cuáles tablas? Bueno, aquí recuerden que tenemos una carpeta models. Esta carpeta model va a contener los datos que queremos guardar dentro de la base de datos. Por ejemplo, en mi caso yo quiero crear un modelo para los contactos. Entonces voy a llamarle contact.py. Esos contactos van a ser una clase. Entonces voy a crear aquí una clase que se llame contact. Y esto va a venir heredado de una clase que da Flask SQL Alchemy que se llama db.
Pero como ya lo tengo instanciado en otro archivo que vendría a ser utils, es decir, ya lo tengo instanciado, simplemente voy a importar este db. Entonces le digo from utils.db, voy a importar el módulo db. Y aquí voy a instanciarlo, voy a decirle desde db vas a traer el model. Ok, entonces ahora lo único que voy a hacer es colocarle una propiedad para decirle el nombre de la tabla, el ID y demás. Por ejemplo, yo puedo colocar el nombre de la tabla, pero no es necesario porque él lee el nombre de la clase y él lo coloca por nosotros en la tabla. Entonces aquí, por ejemplo, voy a decir que voy a pasarle un ID a un contacto. Es decir, cada contacto va a tener un ID único. Luego voy a colocarle un full name, un nombre completo, un email y un teléfono. Ok, entonces con esto ya tengo los datos básicos. Y bueno, esto es una clase, entonces tengo que detallarle qué tipo de datos va a ser cada uno. Por ejemplo, el ID voy a decirle que viene de db.column. Ok, db.column, y le voy a pasar el tipo de datos que se va a llamar db.integer. Ok, mayúscula, integer, de esta forma. Y esto va a ser el primary key. Entonces esto es como decirle el ID va a ser un 1, 2, 3 y demás. Y es único, no se puede repetir. Luego el full name voy a decirle algo como esto, db column, ok, y voy a decirle que va a ser un db string, es decir, va a ser un string. Y en este caso vamos a colocarle que sea un string simplemente de 100 elementos, ok. Luego en cuanto al email, también algo muy parecido, db column, vamos a colocarle un string de 100. Y lo mismo para el teléfono, db column, y vamos a colocarle un string de 100 también. Entonces con esto ya tengo mi clase creada, vamos a formatearlo, ok. Vamos a guardar y vamos ahora a empezar a ejecutar esto. ¿Cómo creamos esta tabla? Bueno, por lo general van a haber muchos ejemplos, incluso en libros y tutoriales, que ejecutan aquí Python, importan db y ejecutan un método de este db llamado createOld. En nuestro caso lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar ese comando apenas arranque la aplicación. Es decir, apenas arranque la aplicación vamos a ejecutar un comando para que se creen las tablas. Entonces vamos a guardar esto de aquí, vamos a venir en index.py y aquí justo donde está, digamos, la iniciación de nuestra aplicación, arriba voy a escribir algo como esto, with app.appContext, y adentro de esta función voy a decir db.createOld. Ok, vamos a ver si me ha autocompletado. Bueno, no tengo el db, me faltó importar from utils.db, voy a importar db. Ahora sí, createOld. Y esto lo que va a hacer es que cuando arranque nuestra aplicación, él va a crear las tablas que he definido aquí en este modelo de datos. ¿Ok? Una cosa más con este modelo antes de crearlo. Este modelo de aquí también requiere que cuando yo lo instancie le pase algunos parámetros. Entonces, para poder definir esos parámetros, nosotros podemos utilizar su constructor, que vendría a ser esto de aquí. Es decir, vendría a ser esta función que se llama su guión init y recibe un self. Y bueno, este self lo que hace, de hecho no necesito el dato, simplemente voy a colocarle un self y lo que va a recibir como parámetro este modelo cuando yo lo cree va a ser un full name, un email y un teléfono. Y bueno, esto lo voy a pasar. El ID no lo necesito porque el ID se va a generar por sí solo. Ok, listo. Entonces de esta forma ahora yo tengo la posibilidad de cuando llame este método o cuando llame esta función o en sí esta clase, me va a pedir que le pase un full name, un email y un phone, y luego él lo va a crear por mí. Ok, entonces aquí tengo aquí tengo un error al parecer. Debe ser por la indentación, que bueno, él lo cambia. Entonces hay una forma de solucionar esto que se llama convert indentation to spaces. Ok, y él lo convierte por nosotros. Ok, vamos a guardar y listo. Con esto ya tengo finalmente definido mi modelo de contactos. Vamos a ejecutar nuestra aplicación porque él ya arrancaría por mí. Entonces vamos a decir python index.py, doy un enter. Y bueno, en este caso tengo un problema. Y bueno, me faltó una parte más, que es el instalar un módulo. Bueno, él busca un módulo llamado MySQLDB. En mi caso voy a estar instalando un módulo que me va a permitir poder conectarme a MySQL. Entonces, si nosotros venimos en la configuración de Flash, bueno, lamentablemente las configuraciones o muchos módulos de Python tienen estas documentaciones que son bastante tediosas de leer. Entonces, para poder instalarlo voy a estar utilizando un módulo llamado MySQL Client. Ok, pueden buscarlo de esta forma, pip MySQL Client. Y bueno, este MySQL Client lo vamos a instalar, vamos a copiarlo, vamos a venir a nuestra consola y lo pegamos. Vamos a copiarlo de nuevo.
Ok, pego y doy un enter. Entonces este módulo va a permitir poder conectarme a MySQL. Ok, vamos a darle python index.py y ahora sí me dice control, bueno, ya puedes iniciar el servidor. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, si nosotros visitamos nuestra aplicación, obviamente no deberíamos ver ningún cambio porque, bueno, no hemos modificado nuestro servidor. Simplemente lo hemos conectado a una base de datos. Entonces, vamos a venir en nuestra base de datos de MySQL y, por ejemplo, voy a decir que utilice la base de datos llamada contactsdb y voy a decirle show tables. ¿Ok? Y bueno, en este caso está vacío. Pero luego cuando creemos nuestro primer dato, él va a crear nuestra tabla por nosotros. Ahora, aquí es donde luego vamos a ver nuestros datos listados que vamos a estar guardando en nuestra aplicación. Una cosa más, en este código que estamos utilizando aquí, ese es el DB que vamos a estar importando en múltiples archivos. Es decir, en routes vamos a estar utilizando este DB. Así que por ahora también podría importarlo aquí, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección cuando vayamos a crear nuestro primer dato, cuando visitamos este new. Así que eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. En esta sección vamos a continuar con la forma en la que podemos añadir datos a nuestra base de datos. Ya hemos conectado nuestra base de datos, pero aún no se ha creado ninguna tabla, básicamente porque no estamos llamando el modelo de datos. Ahora vamos a crear nuestro primer dato a través de esta ruta llamada /new. Que de hecho no va a funcionar a través del método get, sino va a funcionar a través del método post. Pero primero vamos a verlo. Vamos a entrar aquí en la carpeta templates y dentro de index.html no voy a estar colocando una etiqueta p, sino voy a estar creando un formulario. Entonces voy a crear aquí un formulario. El action por ahora lo voy a dejar vacío. Y aquí voy a crear unos cuantos inputs. Primero voy a crear un input de tipo text que va a tener un name, que en este caso va a ser el nombre completo del usuario, el full name. Ok, luego también voy a colocarle un placeholder que diga algo como write your full name y nada más. Ok, vamos a copiarlo un par de veces más y también voy a colocar un input para que el usuario pueda añadir su correo y su teléfono. Ok, y vamos a decirle escribe tu correo y escribe tu teléfono. Ok, y con esto ya tendría los tres inputs básicos. Ahora finalmente un botón para que pueda enviarlo hacia el backend. Vamos a decirle save. Listo, ya tengo finalmente el formulario que me va a permitir añadir un contacto. Ahora, ¿hacia dónde va a ser enviado estos datos? Bueno, para poder enviarlo, nosotros vamos a colocarle la URL aquí en el action. Y yo voy a decirle que va a ser enviado a través del método, o a través de la ruta new, a través del método get. Entonces, si yo guardo y vengo en mi aplicación y visito el localhost 5000, la ruta inicial, pueden ver que hay un formulario. Ahora, si yo intento enviar algo desde aquí, por ejemplo, aquí yo escribo, no sé, Ryan Ray. Aquí escribo ryan@gmail.com y escribo un número de teléfono y envío o guardo. Pueden ver que aparece en la URL. La razón de que aparezca en la URL es porque el formulario por defecto está tratando de enviarlo a través del método get, a través de la URL. Ok, es como si él estuviera solicitando algo. Pero en este caso sería ideal que en lugar del método get le enviara el método post, porque estoy enviando datos que podrían ser sensibles. Entonces yo quisiera enviarle estos datos ocultos al backend. Y el backend debería recibirlos y procesarlos. Ahora, si se dan cuenta en la URL, él ha colocado full name y el valor Ryan Ray. Aquí le he colocado un más, esto es porque así se interpreta el espacio vacío. Ok, luego dice y, aquí un ampersand y luego dice email ryan@gmail.com. Luego también este porcentaje 40 es el que representa el arroba. Luego y el teléfono y colocó el teléfono. Miren, estos datos, el full name, el email y el phone, son reconocidos gracias a estos name. Entonces, esta es la forma en la que el servidor los va a recibir con estos nombres. Es como colocarle el nombre de la variable a un dato que estoy escribiendo aquí. Entonces, en lugar del método get, voy a enviarlo a través del método post. Y para que eso funcione, en nuestra ruta new también vamos a decirle que va a ser recibido a través del método post, no a través del método get. Entonces aquí vamos a escribirle simplemente method y en un arreglo vamos a decirle post, ok, en una lista. Vamos a guardar y por ahora vamos a enviarlo. Voy a decir, ok, vamos nuevamente a localhost 5000 y voy a escribirle Ryan Ray, ryan@gmail y algún número. Envío y me dice guardando un contacto, ok, esto de aquí. Pero yo quisiera ver los datos, ¿cómo podría recibirlos? Bueno, desde Flash yo tengo una función que me permite poder leer esos datos que viene desde request, ok. Entonces le digo, ok, antes de que me muestres ese texto, vamos a imprimir por consola el request form y desde request form, que es un diccionario, quiero que me muestres el valor de full name.
De hecho, como son 3 datos, voy a copiar eso de aquí 2 veces más. Y le voy a decir que también me muestre el valor de email y el valor de font. Vamos a guardar. Y ahora si envío lo mismo, vengo hacia atrás, le digo ok, quiero enviar esto nuevamente, envío, guardado. Pueden ver que por consola me dice Ryan Ray, el correo y el número. Entonces ya tengo una forma de recibir los datos. Ahora, ¿cómo los guardo? Bueno, vamos a importar nuestro modelo. Voy a decir front. Y aquí vamos a llamar el modelo de contactos. Entonces le digo from models.contact. Voy a importar la clase llamada contact. ¿Ok? Ahora, esta clase contact necesita el poder ser instanciada y pasar los datos. Entonces, para poder hacer eso, vamos a escribir aquí, antes de que devuelva el saving a contact, voy a decirle, vamos a crear un contacto nuevo. Y esto lo escribo de esta forma. Ok. Y recuerdan que nosotros teníamos un self, un init, y adentro decía un self, y luego decía, bueno, de hecho podríamos verlo. Es esto de aquí. Esta función de aquí. Bueno, esto lo que me dice que yo tengo que pasarle un full name, un email y un phone. Vamos a hacerlo. Le voy a pasar entonces un full name. El asunto está que yo lo tengo tan solo aquí imprimiendo por consola. Vamos a guardarle unas variables. Entonces, la forma más sencilla de poder guardarlos es simplemente 1 a 1. Entonces vamos a quitar estos print. Ok. Y bueno, también voy a quitar el paréntesis que termina cada uno. Y este, por ejemplo, voy a guardarle una variable llamada full name. Luego el siguiente en una variable llamada email. Y el primero en una variable llamada phone. Y simplemente luego, bueno, me faltó el igual. Y luego simplemente se los voy a pasar a este contact, full name. Y bueno, luego le paso el email y el phone. Ok. Entonces este contact lo que hace es que me permite poder definir un nuevo objeto. Ok. Un nuevo objeto que guardar. Y me va a devolver ese objeto. Voy a guardarle en un new contact. Ok. New contact. Entonces en otras palabras yo recibo los datos. Se lo paso a esta clase contact y él me va a devolver un nuevo objeto. Pero este objeto todavía no ha sido guardado. Entonces por ahora vamos a verlo simplemente. Print new contact. Y si guardamos y venimos ahora en nuestra aplicación y le decimos quiero visitar el localhost 5000 y le digo voy a guardar un usuario llamado Ryan Ray, Gmail, le damos en guardar. Y si bajamos un poco pueden ver que me dice que le ha creado ahora una instancia de contact, ¿ok? Y bueno, de esta forma ya sabemos que lo está creando sin ningún error. Vamos a guardarlo. Para guardarlo voy a tener que utilizar la conexión a la base de datos. Esa no es la conexión, por cierto, está en solo el modelo de datos. Entonces tengo que traer la conexión from utils.db. Voy a importar el módulo db, ¿ok? Y este db me va a permitir poder operar con la base de datos. Así como teníamos el create all que va a crear el modelo, vamos a estar utilizando db.session.add y le vamos a pasar lo que queremos guardar, que en este caso es el new contact. Entonces le digo guarda el new contact. Guardo. Y esto lo que va a hacer es intentar guardarlo. Ahora, todavía no acaba la consulta, sino que una vez lo guarde voy a decir que ya acabe con la conexión, que ya terminó. Entonces le digo db session commit. Ok, y esto finalmente lo voy a guardar en la base de datos. Listo, por ahora vamos a guardarlo. Y le digo ok, vamos nuevamente al localhost 5000. Y le digo de nuevo voy a guardar Ryan Ray, Gmail, 123, le doy guardar. Y me dice saving a contact. Ok, entonces ahora si voy en la base de datos, recuerdan que antes no teníamos tablas y le digo otra vez show tables, pueden ver que hay una tabla llamada contact. Entonces le digo select asterisco from contact y pueden ver que dice 1 Ryan Ray, Ryan@gmail y el número de teléfono. Vamos a guardar otro, ok. Le digo ok, vamos a guardar uno más que se llame Joe Macmillan. Vamos a colocarle joe@ibm.com y cualquier número. Le damos guardar y me dice guardando un contacto. Y si vengo de nuevo en la consola de mi base de datos y digo select asterisco from contact, pueden ver que allí están los dos datos. Ahora, yo no quiero que cada vez que guarde un dato me diga un texto que diga guardando un contacto. Quisiera que simplemente me redireccione a la ruta inicial, que sería este index.html. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar aquí este return saving a contact. De hecho vamos a eliminarlo. Y vamos a utilizar una función que nos da flash, que se llama redirect. Este redirect básicamente nos permite poder, como su nombre indica, redireccionarlos a otras secciones. Entonces, en este caso, yo puedo hacer dos formas. Puedo decirle redireccioname a la ruta inicial, le puedo decir redireccioname con un slash. Y si yo guardo esto y nuevamente vengo a mi aplicación y le digo ok, vamos nuevamente al localhost 5000 y escribo otro usuario, por ejemplo, Cameron How. Ok, escribo por ejemplo Cameron@ibm.com.
y si luego escribo un número de teléfono y le doy guardar, esto me redirecciona a la misma página. Pueden ver que estoy viendo nuevamente el formulario. La razón es que una vez termine de guardar me redirecciona a la página inicial, que vendría a ser localhost 5000. Entonces con esto ya estamos guardando datos. En la siguiente sección vamos a aprender cómo listarlos para poder verlos aquí en pantalla. En la sección anterior hemos aprendido cómo guardar un dato. Y bueno, lo que hace es que nosotros podemos tipear en el formulario cualquier dato que sea un nombre, un correo y un número, y si lo guardamos nos redirecciona nuevamente a la página inicial. Ahora, lo que quisiera es ver una lista realmente de lo que hemos guardado. Para hacerlo, vamos a hacerlo en esta ruta index.html, que es al final la que muestra este archivo. Entonces, antes de devolver el index.html voy a hacer una consulta utilizando este modelo llamado contact. Entonces voy a decirle desde contact quiero ejecutar un query, y desde query quiero ejecutar su método all. Este query all es como decirle trae todos los datos que estén dentro de la tabla. Esto es como hacer un select asterisco from. ¿Recuerdan el select asterisco from? Bueno, este es su equivalente, pero en este caso Flask SQL Alchemy. Entonces, esto me va a dar una lista. Yo voy a guardarlo en contacts. Y esta lista voy a finalmente pasárselo al index.html. Para poder pasárselo simplemente voy a decirle, voy a pasarte una variable llamada contacts, que como valor va a tener los contactos que he tenido como respuesta de esta consulta de la base de datos. Entonces, si yo guardo esto y vengo en el index.html, aquí tengo un formulario. Lo que voy a hacer es que debajo del formulario voy a crear una lista. Entonces voy a hacer algo como esto. Voy a decirle, voy a crear aquí un div. Y este div adentro va a contener un bucle for. Entonces vamos a colocar aquí entre símbolos de porcentaje. Y para hacer un for aquí en Jinja, que es el motor de plantilla que utiliza Flask, voy a estar utilizando for contact in contacts. Si no entienden esta sintaxis, piénsalo de esta forma. Contacts yo se lo estoy pasando como una lista. Para poder recorrerlo voy a estar utilizando el bucle for. Y en la lista de contactos voy a estar recorriendo uno a uno cada objeto. Y eso lo voy a guardar en una variable llamada contact. Entonces, en otras palabras, si hay 5 contactos, primero este vendría a ser el contacto 0, luego el contacto 1, luego el contacto 2 y así. ¿Ok? Este bucle for necesita también una etiqueta de cerrado, entonces vamos a colocarle aquí en este caso entre llaves, end for. Y listo, de esta forma ahora yo tengo la posibilidad de recorrerlo. Entonces lo que voy a colocar adentro va a ser un div, y dentro de este div voy a colocar una etiqueta p. La etiqueta p va a mostrar, por ejemplo, el nombre. ¿Ok? Entonces vamos a colocarle... De hecho, vamos a colocar primero un H1 o un H5. Y quiero mostrar primero el nombre de la persona. Entonces vamos a colocarle contact.fullname. ¿Ok? Recuerden que contact es el objeto que se va recorriendo. Y como cada objeto tiene un full name, un email y un phone, pues le digo de contact quiero mostrar el full name. Luego le digo quiero mostrar del contact su teléfono. Y luego quiero mostrar del contact. ¿Ok? Vamos a colocarle aquí. Quiero mostrar del contact su email. Entonces, de hecho al revés, email y phone, ¿ok? Entonces si yo guardo y vengo aquí en mi aplicación y refresco, pueden ver que dice Ryan Ray, el correo y el número, y están listándose. Ahora si yo creo algo nuevo, por ejemplo vamos a crear un usuario nuevo que se llame, no sé, John, john@ibn.com, y vamos a colocarle un número, le doy guardar. Y si bajo un poco pueden ver que aquí está el nuevo dato que se está listando. Porque cada vez que nosotros refrescamos la página se hace la consulta hacia la base de datos. ¿Ok? Y es por eso que lo vemos listado aquí. Muy bien. Entonces de esta forma estamos listando los datos. Pero no acaba allí. Porque nosotros quisiéramos que también el usuario tenga la posibilidad de poder editar o eliminar este contacto. Entonces para poder hacerlo vamos a añadirle un par de enlaces aquí. Dentro de un div. ¿Ok? Y voy a hacer esto. De hecho este div... voy a pasarlo aquí después del full name. Y voy a pasarle aquí dos enlaces. Un enlace va a ser para que cuando yo dé un clic me va a enviar al slash update, supongamos. Y aquí le voy a decir update. Ok. Y el otro es pasarle al delete, slash delete. Y aquí le voy a decir delete. Si yo guardo esto, y vengo aquí en mi aplicación y refresco, pueden ver que dice update, delete, update, delete. Entonces supongamos que yo quiero eliminar esto de Ryan Ray, le doy delete. Me dice eliminando un contacto. Si doy clic en update me dice update a contact. Y lo mismo para el resto. Ya luego lo vamos a editar, pero la idea es esta, que cada uno de sus contactos tenga la posibilidad de eliminar y actualizarse. ¿Ok? Y listo, con esto tendríamos listados los datos. Solo una cosa más. En este caso nosotros estamos listando la URL. Y es correcto, no hay ningún problema. Pero otra forma de hacerlo en Flask es utilizando también una función llamada URL for.
Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, redireccionar a un nombre de función en lugar de la URL, puedo utilizar ese URL for. Supongamos que aquí yo quiero navegar hacia update, ¿ok? Pero no hacia el /update, sino a la función que se llame update aquí dentro del enrutador. ¿Y cuál es la función? Es esta de aquí. Entonces, para decirle que navegue, vamos a utilizar la interpretación de código y voy a decirle URL -for y aquí le voy a pasar entre paréntesis el nombre de la función. Ahora, si yo le escribo update, esto me va a dar un error. Miren, guardo. Y si vengo aquí y refresco, pueden ver que me dice que no puede encontrar el endpoint update. Tú te refieres a contacts update. Y la razón es que me sugiere esto es porque nosotros hemos colocado nuestro propio blueprint. Entonces ahora ya no está dentro de update, sino es contacts update. ¿Ok? Entonces tenemos que llamarlo de esa forma. Contacts.update. Y listo. Vamos a guardar. Y si venimos en nuestra aplicación y refrescamos, ahora sí sigue funcionando. Un clic y me sigue diciendo lo mismo. Lo mismo podemos hacer también para el delete. Podemos decirle quiero que navegues, pero no quiero que navegues hacia el /delete, sino quiero que navegues hacia la función que se llama delete. Entonces vamos a buscarlo. Y bueno, quiero que navegues hacia aquí, contacts delete. Ok, lo mismo, contacts delete. Si yo guardo y refresco, pueden ver que me dice delete y update. Si ustedes le han colocado otro nombre a su blueprint, simplemente colóquenle el nombre de su blueprint y el nombre de la función. Ya estaría. Y listo, al menos con esto ya podemos listar las tareas. En la siguiente sección vamos a continuar. En las secciones anteriores hemos aprendido cómo listar y guardar un dato. Ahora vamos a aprender cómo eliminar. Cuando damos un clic en este enlace que dice delete, nos envía hacia la función contacts.delete y es por eso que recibimos este texto que dice delete a contact. Eso lo podemos encontrar en contacts.py, en contacts. O bueno, sería ese de aquí, contacts. La función delete. Ahora, yo no quiero que muestre el texto que diga delete a contact, yo quiero que me muestre la forma de poder realmente eliminar una tarea. Y para hacerlo, primero debemos entender qué datos necesitamos para eliminar. En este caso, cuando yo quiero eliminar este contacto, debería tener el ID para pasárselo y que él lo busque y luego lo elimine. Entonces, ¿cómo podría pasar el ID? Bueno, recuerdan que nosotros tenemos aquí en index.html, nosotros la lista de contactos. Bueno, así como tenemos esta etiqueta A que nos envía contacts delete, nosotros podemos pasarle a esta URL un parámetro. De hecho, podríamos hacer esto. Lo que esperamos para poder eliminar un dato no es tan solo que me envíe el /delete, sino un dato especial como el ID. Entonces, adicionalmente al /delete voy a pasarle una barra y le voy a decir que yo lo que espero aquí es un ID. Entonces le paso de esta forma. Esto es como decirle después del delete debe ir algo que debería ser un string. Ahora vamos a guardarlo. Y por ejemplo, si yo vengo aquí en localhost 5000 /delete, me dice not found, porque ya no existe la ruta. Ahora yo tengo que pasar delete 1, por ejemplo, o delete 10, y esto debería devolverme algo. El asunto está que ahora me dice que delete espera una palabra o un argumento que se llame ID. La razón es que como le he pasado aquí un parámetro aquí entre estos angle brackets, o entre estos símbolos de mayor y menor, él espera que la función reciba una propiedad llamada ID. Y de hecho yo puedo imprimirla por consola. ¿Ok? Puedo decir imprime ID. Si yo guardo y nuevamente reinicio aquí o refresco delete /10, pueden ver que me dice delete a contact. Y por consola veo el número 10. De hecho, si yo tipeo cualquier cosa, pueden ver que allí está el valor. Entonces lo que yo voy a hacer es que con este ID voy a buscar dentro de la base de datos y voy a eliminar. Para hacer eso es muy fácil porque yo puedo utilizar nuevamente el modelo de datos. Entonces simplemente le digo que desde contact quiero eliminar algo. Entonces vamos a llamar a contact, le digo desde contact voy a estar utilizando el método llamado query.get y le paso primero el ID. Este query get ID va a obtener el contacto, entonces le digo contact, vas a guardar el contacto y por ahora vamos a imprimirlo por consola, vamos a decirle print contact. Si yo guardo esto y por ejemplo le digo quiero eliminar la tarea 10, ok, pueden ver que me dice none, pero si le paso la tarea 2 por ejemplo, pueden ver que me dice contact 2. La razón es que ha encontrado una tarea. Ahora yo no tengo que pasar en la URL, yo quiero pasárselo cuando dé un clic aquí en el localhost 5000. Y bueno, aquí viene el asunto. Si yo vengo aquí en index.html, pueden ver que aquí estoy obteniendo un error. La razón es que al momento de recorrer, yo le estoy diciendo que cada uno de los contactos va a enviar a contact delete. Pero él espera un argumento, él espera un ID. ¿Recuerdan? El contacts/ID o el delete/ID.
Bueno, él me está diciendo, no existe contacts delete sin un ID, tienes que pasarle un ID. Entonces aquí le coloco una coma y le paso un string. O en realidad podría colocarle un string como este, por ejemplo le paso 100, ¿ok? Y guardo. Y si yo refresco, ahora todos los contactos deberían tener el valor 100. Bueno, aquí me falta algo, contacts. Perdón, esto debería ser de esta forma, ID igual. Y refresco. Y ahora si yo posiciono el cursor, no doy un clic, sino posiciono el cursor, pueden ver que aquí debajo me dice que esto me va a enviar a delete 100, delete 100, delete 100. Si yo doy un clic, ya me envían a delete 100, ¿ok? O todos me envían a lo mismo, pero yo no quiero que me envíen a lo mismo, yo quiero que me envíen hacia el ID de cada una de las tareas. Entonces voy a decirle que aquí el valor va a ser el contact.id. Entonces si yo guardo esto y refresco, pueden ver que ahora me dice que me va a enviar a delete 1. Aquí está, este es delete 1, este es delete 2, delete 3, delete 4. Entonces, basado en eso, yo lo que puedo hacer ahora es obtener el contacto y ya luego poder eliminarlo. Entonces le digo, ok, yo no quiero que lo imprimas por consola, yo quiero que realmente lo elimines. Entonces para eso utilizo el db session delete y le paso el contacto que quiero eliminar. Al igual que hicimos cuando guardamos, vamos a decirle db session commit y con esto ya estaría. Finalmente, vamos a guardar. Y por ejemplo, si vengo aquí y le digo, quiero que elimines la tarea, esta tarea de aquí, que es el delete 4, le doy un clic. Y me dice delete contact, pero han visto que ha cargado un poco más de lo normal. Y bueno, la razón es que lo ha eliminado. Pero yo ¿cómo puedo saberlo? Bueno, tengo que volver. Y ya no está. Ok, quiero eliminar este también. Le doy, quiero que elimines este. Vuelvo, bueno, refresco. Porque bueno, si yo vuelvo tan solamente, él guarda en memoria caché los datos. Es decir, se queda como una copia de lo anterior. Entonces vamos a eliminar este también. Vuelvo, refresco. Y miren, ahora yo no quisiera hacer esto de volver y refrescar. Para hacerlo vamos a utilizar un redirect. Entonces le digo, vas a retornar una vez elimines. Vas a redireccionar. Y aquí yo le voy a decir que redirecciona a la página inicial. Si yo guardo y elimino, por ejemplo le digo, ok, quiero que elimines esto de aquí. Y se va. Y quiero que elimines esto de aquí. Y se va también. Ahora, yo no quiero que siempre redireccione al slash. Porque luego quizás pueda cambiar la ruta. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo por el nombre de una función. Es decir, aquí también voy a utilizar el URL for, ¿ok? Entonces, cuando termina de eliminar o añadir un dato, voy a decirle aquí en lugar de utilizar la barra, voy a utilizar aquí el URL -for, ¿ok? Y este URL for es igual que como lo utilizamos en el template, le digo URL for y le paso hacia dónde quiero ir. En este caso, cuando termina de eliminar, quiero que lo redireccione al home, ¿ok? De hecho, para que sea mucho más simple, vamos a llamarle index. Ok, index. No hay ningún problema con renombrarlo. Y aquí le voy a decir, esto me va a redireccionar donde está el URL for. Una vez ha guardado, esto me va a redireccionar al index. Ok. Y listo. Entonces ahora esto me va a enviar al index, a la función index. Y bueno, el asunto está que esto viene de contacts. Entonces tendría que colocar contacts index, al igual que en el frontend. Contacts index. Listo. Esto de aquí también lo voy a pegar aquí en el delete. Le digo, cuando termines de eliminar vas a redireccionarme al contacts index, que vendría a ser nuevamente la página inicial. Si yo guardo y vengo en la aplicación y por ejemplo creo un valor cualquiera, le doy guardar, se guarda y como está mal escrito le voy a dar a eliminar y se va y me redirecciona a la misma página. Ok, listo. Entonces de esta forma ahora estoy eliminando también. Una cosa más con esto del eliminar, probablemente también van a querer colocar código de confirmación, es decir, una ventana de confirmación y demás. Eso se maneja con JavaScript, pero al final se hace la misma petición, ¿ok? Entonces, en este caso tan solo quiero enfocarme en Python, pero se los dejo al menos comentado para que luego lo investiguen un poco más. Listo, vamos a continuar a la siguiente sección, ahora con el actualizar. En esta sección vamos a aprender cómo actualizar un contacto. Y para hacerlo vamos a estar haciendo funcionar este /update, que cuando doy un clic me envía siempre un texto que dice update a contact. Ahora, el update va a utilizar dos conceptos que ya hemos utilizado tanto en el delete como en el create. En el delete, por ejemplo, necesitamos un ID para poder reconocer qué contacto queríamos eliminar. Y en el formulario nosotros aprendimos cómo enviar datos al backend. Bueno, para el actualizar vamos a utilizar ambos datos o ambos conceptos. Es decir, vamos a utilizar un formulario que nos envíe los nuevos datos a actualizar y vamos a estar colocando el ID para que sepa qué contacto tiene que actualizar. Entonces, para hacer esto primero vamos a hacer que cuando demos un clic en update, él nos envía un formulario.
Ahora, no cualquier formulario, sino un formulario que sepa que va a actualizar un ID en específico. Entonces, primero, vamos a ir aquí en este update, en este contacts update. Y voy a decirle que al igual que el delete, esto espera que le pase un ID. Ok, entonces vamos a colocar aquí entre símbolos de mayor y menor ID. Eso es como decir una ruta dinámica. Algo espera que le pase en el URL. Aquí le paso el ID dentro de la función. Y por ahora yo puedo colocar aquí print ID. Si yo guardo e intento refrescar, voy a obtener un error, porque los enlaces esperan ahora que les pase un ID. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a venir en el index.html y le digo: ok, cuando el contacts update esté recorriendo, se le vas a pasar un ID y va a ser el contact. Vamos a quitar esto, contact.id. Vamos a guardar y si refresco, pueden ver ahora que si yo creo algo nuevo, ok, le doy guardar y doy un clic en update, esto me redirecciona a update y el ID del contacto. Y funciona para cada uno de estos al igual que el delete. Ahora, he hecho esto porque yo no quiero que me envíe hacia un texto que diga update contact. Quiero que me envíe hacia un formulario. Entonces, el formulario lo vamos a crear aquí en templates que se llame update.html. Ok, y por ahora quiero que simplemente diga el texto que mencione update. Ok, ahora vamos a quitar este string y voy a decir que voy a estar utilizando el render template. Esta función que ya habíamos utilizado antes, que renderiza un archivo. Y le voy a decir que lo que va a estar renderizando es el update.html. Guardo. Y si yo vengo aquí y refresco, si yo doy un clic en update, ahora me envía un texto update. Solo que en este archivo de update.html, yo no quiero que diga h1, sino quiero un formulario. De hecho, este formulario se le parece mucho al que tengo en index. Entonces yo en este caso voy a copiarlo. Vamos a copiar esto de aquí y vamos a pegarlo aquí en el update. De esta forma quedaría ahora mi update.html. Solo que vamos a hacer unos cuantos cambios. El primer cambio que voy a hacer es que este update.html no me va a enviar hacia el /new, porque si lo envía al /new significaría que yo estoy intentando crear o estoy intentando enviar estos datos que están aquí al /new para que se guarden por primera vez. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle la ruta. En mi caso la ruta va a ser el /update. Pero no tan solo queda allí, sino que también tengo que decirle hacia qué contacto quiero actualizar. Ok, entonces el método post sí lo voy a dejar. Y aquí por ahora le voy a decir full name, email y phone. Y bueno, vamos a guardar esto. Y ahora si refresco aquí en la página, pueden ver que me muestra un formulario. De hecho, si yo retrocedo un poco y refresco, y si doy un clic por ejemplo en esta tarea, me envía el formulario. Ahora yo podría actualizarlo. El asunto está en que si yo escribo algo y envío, él me envía al /update a través del método post. Y esa ruta no existe. Entonces lo que voy a hacer es que en el backend, en el servidor, voy a decirle que esta ruta update ID va a funcionar tanto con el método get como con el método post. Ok, entonces voy a decir método post y también el método get. Ok, entonces de esta forma le estoy diciendo que soporta ambos métodos. Y le estoy diciendo esto para que cuando yo visite a través del método get me redireccione un update.html y cuando yo envíe un método post él va a recibir los datos. De hecho vamos a guardar y vamos a refrescar. Ok, primero vamos a entrar nuevamente en el localhost 5000. Le digo quiero actualizar este dato. Le digo ok, vamos a escribir esto, save. Y me está enviando el /update. Pero no es el /update tan solamente, sino es el /update concatenado con algo, por ejemplo 100. Entonces de nuevo vamos hacia atrás, escribo algo, le doy save y ahora sí me envía hacia el /update 100. Ahora aquí es donde se está complicando un poco, pero vamos a resolverlo de una forma muy simple. En este caso, cuando yo quiero actualizar en el formulario, cuando yo doy un clic por ejemplo en cualquiera de estos de aquí, yo necesito que me pase estos datos, el Ryan, por ejemplo @gmail y el número que dice 1, 2, 3, etc. Y obviamente el nombre del usuario. Si doy un clic, él me envía el formulario pero no me dice qué datos tengo que actualizar, entonces yo tengo que recordarlos. Entonces para que los llene, yo primero tengo que hacer una consulta al momento de redireccionar o pintar el update.html y pasárselo al formulario para que lo utilice esos datos. En otras palabras, como tengo el ID, puedo consultar la base de datos y si existe ese contacto, se lo paso al formulario para que lo pueda llenar. Básicamente voy a hacer esto. Primero tenemos que llamar el modelo de contacto nuevamente, entonces le digo contact.query nuevamente .get y le paso el ID. Ok.
Entonces con esto voy a obtener el contacto que ya debería estar guardado. Entonces lo voy a guardar al igual que el delete en una variable contact. ¿Ok? Una vez guardado, lo que voy a hacer es que se lo voy a pasar al update HTML. Entonces le digo, quiero que se lo pases aquí. Quiero que se lo pases un contact con el valor del contact. Es decir, una variable contact con lo que me devuelve la base de datos. Voy a guardar. Y ahora si vengo en el update HTML, ahora en este archivo tengo una variable llamada contact. Entonces voy a empezar a colocarle o llenarle el valor de este input con lo que viene. De hecho voy a colocar primero aquí entre dobles comillas. ¿Dónde están? Ajá. Voy a colocar entre dobles comillas lo que viene desde contact. Punto. Y aquí vamos a colocarle full name. Ok. Luego también aquí lo mismo. Voy a decirle value. Quiero pasarte lo que viene desde contact.email. Ok, contact.email. Y lo mismo aquí. Le digo ok. Voy a pasarte como value lo que viene desde contact.font. Ok. Y listo. Con esto ya tendría los 3 datos. Entonces si yo guardo y por ejemplo vengo hacia el localhost 5000 y le digo quiero actualizar este dato, pueden ver que ya lo está llenando. De hecho con el otro también. Ok. Entonces de esta forma ya estoy dándole los datos que quiero actualizar. Ahora, así como tengo el contact para el full name, email y el font, también puedo tener para el ID. Entonces aquí le puedo decir quiero que lo concatenes con el contact.id. Entonces si yo guardo y por ejemplo vamos a refrescar y entro en el update. Si yo abro aquí los 3 puntos más herramientas para desarrolladores y el formulario, pueden ver que el formulario dice update/1 porque esta es la tarea 1. Si yo vengo en el otro, me dice que el update/8 porque es la tarea 8. Entonces lo está concatenando. Muy bien, entonces un asunto muy importante. Si yo envío esto a través del método post, él siempre va a hacer lo mismo. Va a consultar en la tarea y me va a volver a mostrar el formulario. Miren, si yo escribo, por ejemplo, quiero actualizar esto y le digo Ryan Ray 2 Gmail con 2 guardar, me envía nuevamente el formulario, no lo ha actualizado, solamente me está consultando la tarea y volviéndola a pintar. Entonces lo que debo hacer aquí es primero saber si viene a través del método get o post, porque si viene a través del método get, que haga esta consulta y muestre el archivo del formulario, y si viene a través del método post, que actualice de verdad. Entonces vamos a hacer esto en una condicional. Le digo si el método con el que nos está visitando es post, quiero que diga aquí un print que diga guardando, ¿ok? No quiero que diga post, sino que diga saving a task, updating a task, perdón. Actualizando un contacto, updating a contact. Caso contrario, si no es eso, bueno, quiero que simplemente coloque a estos, es decir, coloque el formulario con el contacto que ha buscado. Esta es una forma de hacerlo, ¿ok? Otra forma también es muy simple, es decir, no coloco el else, simplemente le digo aquí vas a retornar. Y aquí le digo, ok, vas a retornar por pantalla un texto que diga algo como actualizando. Ok, entonces si yo guardo simplemente de esta forma y vengo aquí en el formulario, por ejemplo, localhost 5000 nuevamente, y le digo, quiero actualizar esto. Le doy Ryan Ray 2 y le doy guardar y me dice updating, ok. Entonces ya se está pintando el formulario y también está intentando actualizar. Solo que ahora yo no quiero que diga updating, quiero que actualice de verdad. Entonces para que actualice de verdad nosotros vamos a primero recibir los datos que me está dando el formulario. Y lo mismo que hicimos con el new, vamos a ir desde request, de hecho voy a guardarlo de una vez. Dice full name, desde request form full name. Luego también voy a decirle desde, en este caso el email. Que va a venir de request form email. Y finalmente desde el form request form. Ahora, esto de aquí, estos datos que me está enviando el formulario update, que vendrían a ser estos de aquí, los estoy recibiendo en las variables. Pero ¿cómo podría actualizar el contacto al momento de que se está intentando visitar desde esta URL? Bueno, la forma más simple para poder hacer, digamos, una actualización o una consulta es que este contact query sea llamado nuevamente. Es decir, copio esto y le digo, si el método post es decir, si me están visitando a través del método post, significa que quieren actualizar. Entonces voy a consultar a partir del ID que me estás pasando en la URL. Y lo que voy a hacer es que desde el contact voy a actualizar su full name con lo que me estés pasando. Desde el contact voy a actualizar el email. Y desde el contact voy a utilizar el teléfono con lo que me estés pasando del formulario. En otras palabras, yo consulto con lo que viene a través de la URL, que vendría a ser esto. Y empiezo a actualizar con lo que me esté enviando en el formulario. Es decir, esto es el request form.
Entonces, una vez tengo esto, ya básicamente podría, digamos, ya está actualizando, le estoy asignando un nuevo valor. Entonces, lo siguiente sería simplemente guardarlo. Le digo dbSession.commit. Ok. Y una vez termine de guardar, puedo decirle un print que diga actualizado o redireccionarlo. Le digo redireccionarlo. Y aquí le paso nuevamente el URL for y le digo que lo redirecciona a la página inicial. Listo, con esto ya estoy actualizando. Vamos a probarlo, vamos a guardar. Y si vengo ahora en mi aplicación en localhost 5000, le digo esta tarea dice ASD, vamos a actualizarlo. Y aquí le voy a pasar un nombre de verdad, le digo John. Y le digo aquí john@gmail.com. Y le digo un número, le doy guardar. Y miren, me redirecciona a la página inicial y ya no dice ASD, dice John y con el número. Ok. Y listo, de esta forma estamos actualizando. Pero una cosa más. Se dan cuenta que no importa si es el method post o el método get. Es decir, no importa si es el método post o cualquier otra cosa, siempre se está repitiendo el contact. Ok. Entonces lo que podría hacer aquí es simplemente moverlo hacia antes de leave. Ok. Y colocarlo de esta forma. Entonces, de esta forma, cuando venga o se ejecute, por ejemplo, el get o el post, le digo consulta a través del ID el contacto. Y bueno, dependiendo del post, actualizo. Y si no es un método post, simplemente le devuelvo el formulario con el dato, es decir, con el contacto que haya encontrado. Entonces, de esta forma ya no estoy repitiéndolo en ambas consultas. Guardo. Y si vengo en la aplicación, debería ser justamente lo mismo. Vamos a crear algo random. Ok, quiero actualizarlo. Le digo, ok, esto va a ser... vamos a actualizar con Cameron. Aquí le digo Cameron@ibm. Doy un enter y pueden ver que ahora aquí están los datos actualizados. Ok, entonces de esta forma ahora finalmente estoy actualizando. Una cosa más con esto, en este caso yo estoy colocando el método get y post, pero ustedes podrían colocar el método put también, solo que allí se requiere un poco más de trabajo, ya que se tendría que utilizar código de JavaScript o algún módulo que oculte un input dentro del formulario del update. Entonces de esta forma yo creo que sería mucho más simple de entender. Y bueno, ya con esto acabaríamos en este caso para este ejemplo. Hasta este momento ya tenemos creado nuestro CRUD dentro del enrutador. Ya podemos devolver una lista de tareas, crearlas, actualizarlas y eliminarlas. Pero pasa algo cuando nosotros creamos algo. Si yo creo un nuevo contacto y le doy guardar, pueden ver que no me envía como ningún mensaje. Tengo que leerlo hasta el final para saber que está allí. Entonces, sería ideal que me muestre como un mensaje que me diga tarea creada satisfactoriamente o tarea eliminada satisfactoriamente, actualizada, etc. Entonces, para hacer eso, en este caso, en nuestra aplicación de Flash, nosotros tenemos un módulo que se llama Flash, en este caso de esta forma. ¿Okay? Y este módulo Flash es una forma en la que nosotros podemos guardar en una sesión los datos que, digamos, podríamos estar pintando luego. En otras palabras, Flash es como una variable que puede ser compartida entre páginas. ¿Ok? Ahora, para poder utilizar esto como hace uso de sesiones, vamos a ir en nuestro archivo app.py. Y aquí, justo, bueno, en app.py, aquí en este app Flash, vamos a configurar un valor para que se cree una sesión. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a colocarle algo como esto, un app que diga secret key y diga un valor como, por ejemplo, secret key. De hecho, si quieren saber más de este módulo Flash, pueden buscarlo de esta forma. Flash, ¿ok? Y esto lo va a enviar a esa sección de, en este caso, de la documentación. Y bueno, él les dice que añaden el app secret key, importen el módulo Flash y luego simplemente empiecen a utilizarlo. De hecho, se lo voy a mostrar, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Venimos aquí en contacts.py y le digo, ok, una vez tengo el index.html, pues aquí voy a listar las tareas. Una vez listadas las tareas, si yo creo un nuevo dato, es decir, se guardó un nuevo dato en la base de datos, antes que se vuelva a redireccionar a la página inicial, voy a guardar en esta función Flash un texto que diga contacto añadido satisfactoriamente. ¿Ok? Entonces si yo guardo y vengo aquí en el formulario y le digo, ok, quiero guardar algo. Guardar. Esto me redirecciona, pero no vemos el texto por ningún lado. La razón es que si bien se ha guardado en una sesión, no podemos verlo. Para poder verlo tengo que consultar si existe esa variable o no. Entonces vamos a ir en el index.html y le voy a decir, ok, aquí arriba de todo vamos a utilizar la sintaxis de Jinja en este caso, aquí en Flash. Y le voy a decir que quiero primero, desde una variable messages, quiero extraer lo que venga desde la función get flashed messages.
¿ok? Esto es como decir, obtén los mensajes que vienen desde Flash. Luego vamos a colocarle otra vez el símbolo de interpretación de código y voy a decirle si existen los mensajes, es decir, si no están vacíos, vamos a colocarle end if, ¿ok? Porque eso tiene que terminar, ¿ok? Si no están vacíos, pues vamos a hacer algo aquí adentro, ¿ok? Y luego tengo que terminar el with, le digo end with, ¿okay? End with. Listo. Entonces, esto de aquí vendría a ser, digamos, los dos valores que yo quiero confirmar si existe. Si existe el mensaje, entonces vamos a recorrerlos. Le digo aquí entre símbolos de interpretación de código nuevamente, voy a decirle for messages. Entonces si hay algo, vamos a crear aquí su cierre en for. Y le digo, para cada uno de los mensajes, entonces, lo que quiero hacer es quiero recorrerlos. Entonces le digo for message y messages. Quiero empezar a recorrerlos y por ahora simplemente quiero ver el mensaje. Entonces aquí le escribo entre doble llaves message. Si no entendieron nada de esto, básicamente es de la siguiente forma. Primero, yo cada vez que pinto el index HTML confirmo si hay una variable llamada flash. Es decir, compruebo si la función flash ha guardado alguna variable, algún string. Si lo ha guardado, yo empiezo a recorrerlos. Y si en el momento de recorrerlos quiero verlos, pues simplemente muestro por pantalla este texto. Listo, esto lo único que va a hacer es mostrar un texto. Miren, vengo aquí, le digo, ok, quiero guardar. Bueno, aquí ya está contact añadido satisfactoriamente porque guardamos anteriormente, pero si yo refresco, se va, porque esto es tan solo temporal. Entonces, si yo creo algo nuevo y save, me dice contacto añadido satisfactoriamente. Vamos a actualizar también, entonces vamos a colocarle también este texto de aquí. De hecho, aquí en el update, antes de que una vez actualice, antes de que redireccione, vamos a decirle aquí flash contact actualizado satisfactoriamente. También con el delete, antes que redireccione, voy a decirle flash contact deleted satisfactoriamente. Entonces, si yo vengo aquí en la aplicación y le digo, ok, tengo muchos errores, quiero eliminar esto de aquí, delete. Y me dice contacto eliminado satisfactoriamente. Elimino este otro también, contacto eliminado satisfactoriamente. Vamos a actualizar este de aquí, le digo quiero actualizar. Este es Cameron Howe, IBM, le digo este número es 999, algo por el estilo, le digo save. Contacto actualizado satisfactoriamente. Entonces, de esta forma, ahora yo tengo los mensajes que se están mostrando por pantalla y que me dan mucha más información acerca si algo fue bien o mal. Y bueno, en este caso es siempre que vaya bien, pero también lo puedo utilizar si ocurre algún error. También puedo colocarle un mensaje que diga ocurrió el siguiente error o llena los siguientes datos, etc. Pero al menos para esta sección ya tenemos, digamos, mucho más simple entender cómo funciona. Ahora, por ahora nuestro código está fácil de entender porque es pequeño. Es decir, son solo unas cuantas líneas de código. Pero a medida que vaya creciendo, se va a volver muy difícil de mantener la interfaz, sobre todo si añadimos estilos. Entonces lo que voy a hacer en la siguiente sección es empezar a dividirlos en templates o dividir los templates en layouts y partials. Es decir, los layouts son como código que vamos a empezar a compartir para el código de HTML. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. Hasta este momento ya tenemos nuestra aplicación que nos permite poder añadir datos, actualizar, eliminar. Y nos permite poder enviar un mensaje. Pero sería muy útil que pudiéramos empezar a mejorar un poco el código de la interfaz, porque luego vamos a querer añadir estilos de CSS, vamos a querer añadir más porciones de interfaz y puede llegar a complicarse un poco. Entonces vamos a mejorar un poco nuestro código del frontend, sobre todo el de HTML, de Jinja. Entonces para poder hacer eso vamos a venir aquí en estas secciones donde dice index, update y demás. Y pueden ver que todas las secciones al final necesitan de lo mismo, necesitan un título, un footer, una navegación. Entonces para no estar repitiendo aquí arriba en cada uno de ellos una navegación y demás, voy a estar utilizando algo que se llama un layout. De hecho vamos a crear un archivo aquí que se llama layout.html. Y aquí voy a escribir una estructura básica de HTML5. Y vamos a colocarle un título como que diga por ejemplo Flash SQL Alchemy CRUD. Ok, Flash SQL Alchemy CRUD. Y bueno, como aquí yo quiero que dentro de este body vaya cada una de estas páginas, es decir, en el index, todo el contenido que está aquí va a ir dentro del layout, en el update también, todo ese formulario va a ir dentro del layout, pues simplemente voy a decirle que voy a crear aquí una sección que se llama blog, ¿ok? Pueden llamarlo de esta forma, blog, y por defecto, o bueno, digamos por convención, o es bastante común, que aquí siempre se le coloque algo como eso, blog content. Okay. El nombre content es como decir aquí es donde va el contenido, pero no tiene que llamarse content, también puede llamarse de otra forma. Por ejemplo, yo puedo nombrarle body, blog body.
Entonces aquí le digo, aquí hay un bloque de código que va a ser reemplazado eventualmente. Entonces si yo guardo esto y vengo aquí primero en el index, por ejemplo, y si yo quiero importarlo, pues le digo, ok, todo este código de aquí es simplemente para mostrar un formulario y listarlo. Pero antes de esto, todo esto va a ir dentro. Entonces voy a escribir aquí sintaxis de Jinja y le voy a decir, todo esto extiende o hereda. Y aquí vamos a colocarle el nombre desde donde viene el layout. Entonces voy a decirle, todo esto hereda desde el archivo llamado layout.html. ¿Ok? Entonces esto es como decirle, todo este código de aquí tiene que estar dentro de este block body. Pero para que esté dentro vamos a colocarlo aquí también otras llaves y voy a decirle, ok, esto va a estar dentro de un block, va a iniciar aquí el block content, va a iniciar todo el código que ya habíamos escrito y al final va a terminar en un end block. Ok, entonces, de hecho no se llama block content, en mi caso se llama block body. Ok, vamos a guardar. Y esto lo que hace es lo siguiente, trae el layout primero. Una vez trae el layout, le digo qué es lo que va a ir dentro del block body y empezamos a escribir todo el código que ya habíamos escrito. Si revisa los mensajes, si crea un formulario, lista los contactos y ahí termina el bloque. Lo que hace esto es lo siguiente, si yo refresco el index, pueden ver que ahora dice Flash SQL Alchemy y si yo abro aquí los 3 puntos más herramientas para desarrolladores, pueden ver que dice elementos y aquí pueden estar un HTML, un head, un body y bueno, el head dice Flash SQL Alchemy CRUD. Ahora, no parece muy útil porque es básicamente para colocarle un título. Pero en el layout nosotros podemos colocar esto. Ahora yo podría colocarle un H1 que diga navbar. Y si yo guardo y refresco, dice aquí arriba navbar. Entonces yo podría reemplazar esto por una navegación de verdad. Ahora, gracias a que existe un layout, eso lo puedo reutilizar en otras páginas. Por ejemplo, en el about. Aquí le digo, ok, el about lo mismo. Vamos a heredarlo. Vamos a escribir aquí un símbolo de porcentaje. Le digo esto extiende desde el layout. Entonces aquí le escribo layout.html y luego le digo también esto extiende desde block content. Ok, entonces le digo, bueno, vamos a escribirlo bien. Block body, perdón, en mi caso se llama block body. Ok, block body y sí, nada más por ahora, nada más. Y bueno, esto lo voy a ir hacia el final porque aquí dentro del block body va a ir este h1 y esta etiqueta p. Y luego de la etiqueta p voy a colocar aquí un end block. Ok, guardo. Y si yo vengo ahora en el /about, pueden ver que dice navbar y el about, ¿ok? Lo mismo voy a hacer con el update, por ejemplo. Vamos a venir nuevamente ahora con el update. Y le digo, ok, el update lo mismo, vamos a heredarlo. De hecho no tengo que escribirlo desde cero, también puedo copiarlo. Puedo copiar estas dos secciones de aquí. Vengo en el update, lo pego. Y al final simplemente escribo el end block. Ok, escribo el end block. Guardo. Y bueno, formateándolo, él lo desordena. Porque bueno, él no entiende que esto es Jinja, él lo entiende como si fuera HTML. Pero quedaría de esta forma, ¿ok? Guardo. Y si vengo aquí y refresco, se ve igual, pero si por ejemplo doy aquí en Update, me envía el Update y dice navbar, ¿ok? Entonces, en la siguiente sección vamos a reemplazar realmente la navegación. Y para eso vamos a estar utilizando también un poco nuestra aplicación, porque no luce nada bien. Y en nuestro caso vamos a estar utilizando algún framework de CSS. En esta sección vamos a aprender cómo añadir estilos a nuestra aplicación, porque hasta ese momento solo luce de esta forma. Para poder añadirle estilos vamos a visitar el framework llamado getbootstrap.com. ¿Ok? Hay varios frameworks de CSS. Los frameworks de CSS básicamente son un conjunto de CSS ya creados para que nosotros simplemente podamos utilizar estos CSS y hacer que nuestra aplicación luzca bien de manera rápida. Entonces, como no quiero estar estilizando uno a uno, vamos a utilizar alguno de estos. Añadirlo es muy fácil, simplemente vamos a copiar esto de aquí, que vendría a ser la URL. Y vamos a venir a nuestro layout y lo vamos a pegar aquí debajo del título. De esta forma, todos los archivos que van a estar utilizando el layout van a acceder al mismo CSS. Vamos a guardar. Y si venimos en nuestra aplicación y refrescamos, pueden ver que ha cambiado bastante. Bueno, no tanto, pero ha cambiado, me refiero a los textos y posiciones. Es decir, ha cambiado los estilos bases. ¿Ok? Entonces, para estilizarlo mucho mejor, vamos a ir en cada uno de los archivos y añadir clases. Primero, aquí en nuestro proyecto, nosotros cada vez que estamos en el index, tanto como en el update, como en sí en cualquier ruta, como el about por ejemplo, nosotros no tenemos una forma de navegar entre ellos. Entonces para poder hacerlo vamos a colocar una navegación. Vamos a venir aquí en templates y vamos a crear un archivo. De hecho voy a crear una carpeta que se llame partials y dentro de partials vamos a crear una navegación.
Por defecto, cuando son simplemente porciones de código, se le coloca con un subguión. No es que sea necesario, simplemente es una convención. Entonces vamos a colocarle subguión navbar HTML porque es una parte nada más de interfaz. Entonces lo que vamos a hacer es que dentro de este navbar voy a colocar una navegación simple de Bootstrap. Vamos a buscar en la documentación, ni siquiera tengo que escribirlo. Vamos a venir aquí y les digo quiero un navbar. Y si bajo un poco vamos a ver distintos estilos de navbars. Por ejemplo este que es demasiado, tiene demasiadas pestañas. Este es muy simple. Este solo tiene un logo. Este me sirve bastante. Entonces vamos a copiar esto de aquí. Vengo aquí en el código de navbar y lo pego. Y vamos a ir cambiándolo, ¿ok? Primero vamos a ir arriba y lo primero que él utiliza es una clase navbar, navbar expand y navbar light, bg light. Voy a cambiarlo por dark porque bueno, en este caso voy a utilizar colores oscuros, ¿ok? Luego lo utilizo un container fluid, que es para que utilice todo el ancho. En mi caso yo quiero que sea simplemente container, que es para que deje un espaciado a la derecha y a la izquierda. Y luego un título. El título va a decir Flash SQL Alchemy CRUD, ¿ok? Y cuando dé un clic en este enlace quiero que redireccione hacia el slash, es decir, hacia la página inicial. Este button es para cuando la página está en tamaño pequeño, entonces lo voy a dejar allí. Luego este div es para colocar aquí unas pestañas. Entonces, en mi caso, adentro tiene una navegación, navbar nav, por ejemplo. Pero no voy a estar utilizando todo esto. Lo único que quiero es dejar el navbar nav. Y voy a quitar todos estos ítems, solamente voy a dejar uno, de esta forma. Y de hecho aquí va a ser el navbar nav, vamos a añadirle un texto que dice ms auto para que esta pestaña se vaya hacia la derecha. Le voy a quitar este disable y aquí voy a dejarle un texto que diga algo como about. Ok, y nada más, ok. De hecho esto de aquí, como es una etiqueta A, vamos a colocarle un href que me envía hacia el slash about. Vamos a guardar. Y si yo vengo a mi aplicación y refresco, vamos a refrescar. Bueno, he creado la navegación pero no la estoy utilizando. Vamos en el layout y en lugar de ese texto que diga navbar vamos a traer esa navegación. ¿Cómo le importamos? Bueno, con sintaxis nuevamente de Jinja, llamamos estos porcentajes. Y desde aquí nosotros vamos a utilizar una palabra nueva llamada include, ¿ok? Entonces le digo include y aquí vamos a estar utilizando desde la carpeta partials, ¿ok? La carpeta partials, el subguión navbar.html. Si yo guardo y vengo a mi aplicación y refresco, pueden ver que aparece una navegación, ¿ok? Ahora en cuanto al blog body, está demasiado pegado, entonces voy a colocar todo lo que esté adentro dentro de una clase llamada container con un padding de 2, ¿ok? Entonces de esta forma pues quedaría mi aplicación. Guardo, si refresco se vería de esta forma, ¿ok? Entonces con esto voy mejorando un poco el código. Se doy un clic en about, me envía about, se doy un clic aquí, me envía a la página inicial. Ahora quiero que este formulario y esta lista estén mucho mejor ordenados. Entonces para hacer eso vamos a ir en el index.html y ok, aquí está el formulario, aquí está el div. Para poder ordenarlos vamos a utilizar algo que tiene Bootstrap, que son las columnas, ok. Las columnas me permiten colocar una a cada lado, ok. Entonces por ejemplo, este formulario yo quiero que abarque la mitad de la pantalla, entonces voy a colocar aquí, de hecho, antes de eso vamos a cortar todo el contenido, ok, que está dentro del blog body, y vamos a colocar aquí un row, ok. Dentro del row voy a crear dos columnas, bueno, dos secciones, una con una columna de 5, que es como decir abarca la cuarta parte de la pantalla, y luego voy a crear un col-md de 7, ok. Le estoy colocando 5 y 7 porque Bootstrap divide la pantalla en 12 columnas, son como en 12 secciones. Entonces si yo le digo col-md5, le digo abarca 5 secciones, y si le digo col-md7, le digo abarca las 7 secciones restantes, que serían 12 en total. Entonces aquí voy a colocar el formulario. De hecho vamos a pegarlo nuevamente aquí debajo. El formulario va a ir dentro de la columna de 5, ok, de esta forma. Voy a ordenarlo bien. Okay, de nuevo voy a formatearlo. En este caso no lo puedo formatear así tan rápido porque él lo va a formatear como si fuera HTML. Y bueno, aquí hay código de Jinja, entonces él lo desordena esto de aquí. Por eso lo estoy haciendo manual. Luego, en cuanto a este div, vamos a cortarlo también. Y vamos a pegarlo dentro de este div de col-md7. Ok, lo pegamos. Y lo mismo, vamos a seleccionarlo y vamos a darle unos cuantos tabs. Ok, para que se formatee. Ok, para que esté dentro del div. Y listo. Entonces tengo un col-md5 que dentro tiene un formulario. Que de hecho eso también vamos a colocarle un espaciado así. Ok, listo. Y luego tengo un col-md7 que dentro tiene un div
que va recorriendo contactos. Voy a guardarlo y si reinicio o refresco, pueden ver que me muestra ahora columna de 5, columna de 7. ¿Ok? Ahora, en cuanto al formulario, el colocarlo aquí es una opción, pero también podría utilizar la misma idea que los partials. De hecho, yo podría cortar todo este formulario de aquí. Puedo cortar sin problemas. Y pegarlo aquí en otro archivo que se llame, por ejemplo, taskform.html. Bueno, no se debería llamar taskform. Yo tengo la costumbre de colocar tareas. Debería llamarse contactform.html. Ok, pego. Y ahora, si yo quiero importarlo, le digo, ok, en lo que va en esta sección, vamos a importar con Jinja. Le digo, es lo que viene desde include y le vamos a pasar la función, ok, o el nombre de dónde está el archivo. Vamos a decirle, esto viene desde la carpeta partials / contactform.html. Guardo y si refresco, sigue siendo lo mismo, ok, solo que ahora el contact form está por aparte. De hecho, vamos a hacer lo mismo con este with messages o con estos mensajes de flash. Vamos a cortarlo. Y voy a decirle, ok, esto viene en su propio partials que diga, por ejemplo, message.html, /message HTML. Y lo pego. Ok, yo guardo y lo importo aquí arriba. Le digo, ok. De hecho, podría colocar aquí los mensajes en esta arriba del formulario. Entonces voy a colocarle aquí y le digo, ok, esto va a ir desde, o va a venir desde include. Vamos a colocarle desde partials / message.html. Guardo y por ahora no se va a ver nada, pero si yo actualizo o elimino, por ejemplo elimino esto de aquí, me dice contacto eliminado satisfactoriamente y está arriba del formulario. Ok, ahora vamos a estilizar un poco el formulario de Taskform porque no está luciendo nada bien. Entonces, para poder estilizarlo, nosotros tenemos ya clases preparadas de Bootstrap que nos dan como estilos para los inputs y demás. Entonces, vamos a venir en Taskform, o Contact Form, perdón. Y voy a decirle, ok, este formulario va a ser un recuadro en blanco. O bueno, va a ser un recuadro, pero vamos a colocarle color oscuro, BG Dark Text Light. Ok, en cuanto al input, vamos a colocarle aquí un div. Ok, este div de este input va a contener, por ejemplo, un label que dígalo como full name. Y aquí dígalo como write your full name. Write your full name. 2 puntos y debajo le dejamos con lo mismo, solo que vamos a añadirle una clase de Bootstrap que sea form control, ok, rounded 0 para que no tenga bordes redondeados, BG dark para que sea de color oscuro, border 0 para que no tenga borders y text white para que sea un texto blanco. Si yo guardo esto y vengo en la aplicación y refresco, vamos a refrescar, vamos a ver si carga. Creo que no me he equivocado en nada. Vamos a dar un enter. HTTP get. Qué raro. Aquí no debería lanzarme ningún error porque no he cambiado nada de código. Include message contact form. Ok, vamos a cerrarlo y abrirlo nuevamente. Por alguna razón sigue cargando y cargando. Vamos a dar un enter por aquí. Bueno, voy a cancelar el console y voy a volver a ejecutar. No sé por qué se ha quedado así como... Bueno... quizás se habrá equivocado con el momento de cargarlo, pero bueno, así se ve el input, solo que está demasiado pegado. Vamos a colocarle aquí al contact form en el card un BG body, ok, BG body, o también podríamos colocarlo todo esto dentro de un div, es decir, vamos a cortar todo el contenido, vamos a crear un div que tenga una clase card-body que es para que tenga un espacio interno con un padding de 4. Y adentro pegamos todo esto, ok. Entonces, voy a formatearlo, quedaría de esta forma. Y ahora, el div que contiene los elementos del primer input, vamos a colocar una clase que se llama margin button de 3. Entonces, esto se va a repetir para el resto de inputs. Por ejemplo, el segundo input con el email va a tener también un margin button de 3. Ok. Y en cuanto al email, vamos a colocarle aquí también un label que diga email, write your email. Ok, y vamos a colocarle aquí una clase que diga form control. De hecho, esta clase va a ser la misma que aquí arriba. Entonces voy a copiar esto de aquí. Sí, voy a copiar esto y lo pego aquí debajo. Ok, entonces de esta forma es como ya tendría esa clase. Lo mismo aquí, le digo, ok, este va a ir dentro de un margin button de 3. Aquí vamos a pegar el input. Luego arriba va a ir un label. El label va a decir font. Esto va a decir write your font. Ok, y luego vamos a colocarle, bueno, esto va a ser entre 2 puntos
y luego vamos a colocarle la misma clase. Copiamos, pegamos aquí debajo y si formateamos quedaría así. Entonces al final mi formulario quedaría de esta forma. Solo una cosa más con el botón vamos a colocarle un color y le digo BTN primary, que es para que tenga un color azul, por ejemplo. Ok, entonces si yo guardo y refresco aquí la página, pueden ver que aparece así el formulario. Ok, entonces de esta forma yo puedo añadir un nombre, un correo y un email. Ok, vamos a ir con los estilos de las listas de tareas, que también es muy útil. Entonces vamos a colocar aquí en el index HTML. Ok, este div de aquí contiene una columna de 5. Y bueno, el div que está aquí adentro no es necesario. Vamos a quitar el div. Entonces, de esta forma, solamente tengo el end for y el div que contiene la columna de 7. Ok, ahora, esta columna que contiene el h5 y demás, vamos a colocarle aquí una clase que sea card margin button de 1. Vamos a colocarle un text white y un bg-dark. Ok, entonces con esto ahora ya tengo un recuadro en negro, pero como adentro quiero que esté, por ejemplo, un espaciado, voy a colocarle un bg, bueno, un card body. Ok, card body. Entonces pego los elementos, le doy un espaciado y listo. Ahora el h5 vamos a dejarle así, pero como quiero que estos enlaces de aquí luzcan como botones, voy a añadir unas clases. Aquí, por ejemplo, el update vamos a colocar en la clase que sea btn. Vamos a colocarle dark, ok. Y voy a colocarle también un btn-sm, que es para decir small, un botón pequeño, y un rounded 0 para que no sea un botón con bordes redondeados. Luego, en cuanto al delete, voy a colocarle un btn danger, que es un color rojo para el botón, btn-sm para que sea un botón pequeño, y un rounded 0 para que no tenga bordes redondeados. Ahora, para que estos estén dentro de o al mismo nivel que el h5, vamos a cortar el h5 y el div que contiene los enlaces, y todo esto lo voy a colocar dentro de una clase que va a tener display flex, y luego una clase que va a ser justify content between. Si no entienden nada de esto, este es código de CSS, así que no se preocupen. Ok, copiamos, damos un formateado y así quedaría. Guardamos, venimos aquí en nuestra aplicación y quedaría de esta forma. Ok, entonces si en cuanto al botón pueden ver que no luce muy bien. Una cosa más para poder terminar con los estilos de nuestra aplicación es que probablemente ustedes luego van a querer colocar sus propios estilos, es decir, van a querer colocar sus propios estilos al momento de añadir. Entonces, para hacer eso, vamos a añadir una parte más en este caso de Flash, que son los archivos estáticos. Nosotros podemos colocar dentro de nuestro proyecto una carpeta llamada, por ejemplo, static, y dentro de static colocar algún código de CSS. Por ejemplo, nosotros dentro de static podríamos crear una carpeta llamada CSS, y dentro de CSS crear un archivo llamado main.css. Y bueno, la carpeta estática es simplemente para que nosotros podamos acceder a códigos del navegador. Por ejemplo, si yo aquí escribo body y escribo, ok, todo el body va a tener un background, supongamos 12, 12, 12. Y luego digo, ok, también quiero crear una clase que se llame bg-black, por ejemplo, y quiero que esto sea background 090909, que son colores oscuros, ok. Y guardo. Por ejemplo, si yo quiero utilizar estas clases y este color, tengo que importarlos. Entonces, para poder traerlos, voy a utilizar desde nuestro layout, que está en templates. Ok, voy a empezar a llamarlo. Entonces, lo voy a llamar después del enlace que trae Bootstrap. Ahora, esto es tan solo para el CSS, pero también podríamos utilizarlo para las imágenes, para JavaScript y demás. Ok, entonces yo solamente lo voy a utilizar en este caso para los CSS. Vamos a colocar aquí un enlace, algo que diga link, y adentro voy a colocarle, ok, vas a utilizar un URL _for. Y le voy a decir, vas a traer desde la carpeta static y le vamos a pasar el nombre del archivo, un file name. Y aquí le digo, esto va a venir y le pasamos el nombre del archivo, css/main.css. Guardamos y si refrescamos, pueden ver que ahora ha cambiado el color de fondo porque ha leído el archivo de CSS. De hecho, si nosotros venimos en los 3 puntos más herramientas para desarrolladores y venimos aquí en el head, van a ver que aquí está el static. Y miren, si yo visito esta URL, static css main css, static main, bueno, css main css, pueden ver que puedo ver el código porque bueno, esto es público, ok. Entonces de esta forma es como nosotros podemos colocar nuestros propios estilos. Una cosa más, en este caso voy a colocarle este botón en lugar de bg-dark, bg-black,
que es nuestra clase de aquí. Entonces voy a venir aquí en index, en lugar de aquí voy a decir bgblack. bgblack. Guardo, refresco y aparece de esta forma, ¿ok? Entonces voy a colocar simplemente text white. Y así luciría ahora mis tarjetas, ¿ok? Entonces estoy utilizando también esa clase. Y listo. Solo una cosa más para ya terminar con los estilos. Y es que si yo actualizo algo, por ejemplo... Bueno, una cosa también que me falta aquí. Vamos a venir al update rapidísimo y vamos a actualizar las clases. De hecho, voy a hacer uno nada más por aquí. Le digo, voy a utilizar el margin button de 3. Aquí pego el input. Aquí voy a colocar un label. Esto es lo mismo que ya hemos hecho en el otro formulario, ¿ok? Le digo, write your full name. Aquí voy a colocar el formulario en una clase llamada card bg black, por ejemplo. Ok, y voy a colocarle simplemente esto. Guardo y refresco. Sería así. Pero vamos a colocarle un text white y un bg dark en lugar de bg black. Y aquí voy a colocar el siguiente input. Este input de aquí lo voy a cortar. Lo voy a colocar dentro de un margin button de 3. Aquí vamos a bajarlo. Voy a colocar aquí un label. Este label va a decir email. Update your email. Vamos a colocarle update your email. Ok. Las clases que le vamos a añadir al input también vamos a colocarle form-control, padding. Bueno, estas clases de aquí del input ya lo teníamos en el index. O en el task, el contact form. Vamos a copiar simplemente la clase del input. Lo vamos a pegar. De hecho podría haber copiado todo, pero bueno. Ya estoy aquí. Entonces vamos a copiar esto de aquí. Y ahorita se los muestro todo, ¿ok? Entonces, lo mismo, aquí le digo, este input también va a tener esta clase. Este input va a estar dentro de un margin button de 3. Y aquí vamos a colocarle un label que diga font, write your font. Ok, write your font. Y vamos a formatear. Y bueno, si guardamos y refrescamos, quedaría de esta forma, solo que no tiene un padding. Para añadirle un padding vamos a colocarle a todos estos inputs. Quitamos todo el contenido del formulario, y lo colocamos dentro de un car-body. Ok, con un padding de 4. Si formateamos quedaría así. Guardamos y quedaría de esta forma. Solo el botón, me falta el botón del actualizar que diga btm. Vamos a colocarle secondary y que diga update. Guardamos y quedaría de esta forma. Ahora, si no quieren que abarque todo el ancho, pueden colocarle las mismas columnas. De hecho, pueden cortar todo el formulario. Y colocarlo dentro de un call. Bueno, primero dentro de un row. Luego dentro de un call-md de 4 con un offset md de 4. Ok. Y bueno, si adentro pegan el formulario y refrescan, pueden ver que ahora abarca tan solo eso. Ok. Entonces de esta forma es como nosotros ahora podemos actualizar los datos. De hecho, de nuevo, si venimos al inicio, le digo, ok, quiero actualizar este dato que dice John. Y quiero que diga John Macmillan. Y no es Gmail, es John123 Gmail. Y bueno, aquí es uno más, update. Y se actualiza, ¿ok? Una cosa más es este contact que justamente no lo había visto. Vamos a ir en el message. Y el message siempre va a mostrar un texto. Por eso que tan solo dice esto. Pero si yo quiero mostrar una alerta, puedo venir aquí en Bootstrap y puedo buscar alerts. Y los alerts lucen de esta forma. Entonces yo podría colocarlo como esto. Por ejemplo, copio esto de aquí. Y le digo, ok, vamos a pegarlo. Ok, de esta forma. Vamos a pegarlo. Vamos a colocarle estos tabs. Ok. Y bueno, lo que voy a hacer aquí es colocarle el message en lugar de este mensaje. Ok. Y en cuanto al alert, voy a colocarle alert success. Ok. Esto lo que va a hacer es colocarlo dentro de un recuadro verde. Vamos a verlo. Venimos a nuestra aplicación. Refrescamos. Y le digo, ok, quiero actualizar Ryan Ray porque está mal escrito. Debe de ser escrito de esta forma. Ryan Ray. Ok, le digo ryanray@gmail. Actualizo. Y ahora, al momento de redireccionarme, al parecer pasa algo con esto. Porque miren, cuando actualizo estilos o HTMLs como que no cargan. Vamos a cancelar el servidor y volverlo a iniciar. Ok, nuevamente vamos a escribir Ryan Ray. Ryan123 update. Ok, y me dice contacto actualizado satisfactoriamente. Y aparece en un recuadro. Luego también incluso hasta podrían colocarle uno con una X, que por aquí está, que es este de aquí. También podrían colocarlo, copian esto de aquí
y le dicen ok, vamos a pegarlo aquí debajo. Y este no va a tener un texto, sino va a decir message. Y vamos a formatearlo, ok, lo formateamos. Ay, lamento que sea así, pero bueno, es porque si no todo esto se va a desarmar y va a ser más difícil de entender incluso. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a actualizar aquí, le digo quiero actualizar esto, aparece con una X. Pero si yo lo quiero cerrar, no funciona. La razón es que para que funcione esto necesita el JavaScript. Y ya con eso termino, ¿ok? Porque ya me estoy yendo demasiado por las ramas. Entonces, vamos a ir al inicio de Bootstrap. Y cuando lo instalamos, hay un script de JavaScript. Vamos a copiarlo y lo pegamos en el layout, al igual que hicimos con el CSS. Venimos aquí en layout. Y podría pegarlo aquí debajo, no hay ningún problema. Pero lo ideal sería que se coloque aquí antes de que cierre el body. Entonces voy a pegarlo y guardo. Y ahora sí refresco mi aplicación y actualizo. Le digo, esto es Ryan Ray nada más. Ok, lo voy a actualizar. Y me dice contacto actualizado satisfactoriamente. Y si cierro, se va. Ok, solo voy a cambiar el color por último y ya estaría. Entonces no es alert warning, es alert success. Guardo. Y le digo, ok, yo Macmillan 2, actualizo y aparece. Ok, listo. Con esto hemos finalizado los estilos y también hemos utilizado algunos partials de Flash. De esta forma ahora tienen dividido el código y también tienen estilos para que se vea mucho mejor. En esta última sección vamos a aprender cómo ordenar un poco mejor nuestro código, porque hasta este momento, si vamos en app.py, tenemos una cadena de conexión tipiada aquí. Y si nosotros subimos esto a GitHub, por ejemplo, cualquier persona que lea nuestro código va a poder ver el usuario y la contraseña. Para poder mejorar un poco esto, vamos a utilizar variables de entorno. Las variables de entorno básicamente nos permiten poder guardar estos valores en variables que van a estar dentro de nuestro computador. De esta forma, cuando sean subidos, solo se va a ver el nombre de la variable, más no el valor de la variable. Entonces, para poder utilizarlo, debemos instalar un módulo. En Python hay un módulo llamado .m, que es este de aquí, python-.m, y se puede instalar de esta forma, pip install .m. Vamos a copiarlo, y venimos a la consola y lo pegamos. pip install python.m. En este caso lo he instalado rápido, vamos a limpiar la consola. Y para empezar a utilizarlo, vamos a hacer algunos pasos. Lo primero que voy a hacer es crear aquí dentro de mi proyecto un archivo llamado .env. Ese archivo, por ejemplo, vamos a colocarle un valor. Supongamos que quiero crear una variable llamada hello y como valor quiero que diga world. ¿Ok? Para poder leer esto desde nuestra aplicación tenemos que hacer unas cuantas configuraciones. Por ejemplo, en mi proyecto voy a crear un archivo que se llame config. ¿Ok? Config.py. Este config lo que va a hacer es cargar ese módulo que hemos traído from .m. Vamos a importar load.m. Tenemos que ejecutar esta función. Esta función lo que hace es que va a buscar el archivo .env y va a crear esta variable en nuestro sistema. Entonces, de esta forma, ahora nosotros tenemos una variable hello. Para poder leerla, nosotros tenemos que utilizar un módulo de Python llamado OS. De hecho, lo voy a importar. Le voy a decir import OS. Y aquí le voy a decir que por ahora quiero que importe. Vamos a llamarle desde el módulo OS. Y vamos a importar desde environment. Y aquí le voy a pasar una lista con el nombre de la variable que se llama hello. Vamos a guardar esto. Y para ver esto vamos a tener que importarlo. Voy a venir aquí en index.py y voy a colocarle un import. Voy a decir quiero que importes el módulo, en este caso config. Ok. Y ya estaría. Vamos a guardar y le digo ok, python index.py. Y al ejecutarlo pueden ver que aparece la ejecución del código, pero al inicio aparece la palabra word. Esto quiere decir que ha podido leer el código o ha podido leer la variable de entorno. Ahora, yo no quiero que diga o no quiero crear una variable hello world. Yo quiero crear una variable que sea realmente que contenga valores como el nombre de la base de datos, el usuario y demás. Entonces, dentro de la variable del archivo env voy a crear unas variables, por ejemplo, MySQL user, que va a ser en mi caso root, MySQL password, que va a ser root, que por cierto no tienen que tener estos nombres. Yo le estoy colocando estos nombres porque son descriptivos, pero pueden colocarle cualquier nombre. Incluso pueden colocarle MySQL usuario o sin sus guiones, o por ejemplo MySQL de esta forma. Ok, en mi caso yo lo estoy colocando de esta forma en mayúscula porque como es una constante es bastante común colocarla de esta forma. Ok, luego voy a colocar MySQL password. La contraseña en mi caso es mypassword. Ok, mypassword. MySQL vamos a colocarle también en este caso un host, que en mi caso es el localhost.
MySQL. También voy a crear un MySQL para el puerto, ¿ok? Que por defecto el puerto es 3306, así que pueden añadirlo, ¿no? En mi caso lo voy a dejar de esta forma, ¿ok? Y bueno, si quieren comentar también pueden hacerlo esto. Pueden escribir un numeral al inicio y se comenta, ¿ok? Luego también voy a añadir un MySQL, su guión, por ejemplo, database, y es para decirle el nombre de la base de datos, y aquí le voy a decir my database. De nuevo, estoy creando estos valores porque si se dan cuenta estoy separando el usuario, la contraseña, el host y la base de datos. El puerto no lo necesito porque le voy a colocar el por defecto, pero bueno, también pueden hacerlo. Y de nuevo, con esto, ahora lo que puedo hacer es importarlos dentro del config. Entonces, el config lo que va a hacer es que una vez carga los valores, vamos a guardarlo en variables. Le digo, desde user, quiero que traigas lo que viene desde os. Y vamos a traer desde environment lo que viene en una lista. Y aquí vamos a pasarle el nombre de lo que viene. En este caso, MySQL user. Ok, MySQL user. Entonces, luego vamos a hacer lo mismo con el password. Y lo mismo, quiero que traigas lo que viene de la contraseña. Luego lo mismo con el host, lo que viene es de MySQL host. Y también lo mismo con el database, ¿ok? Lo que viene es de MySQL database. Listo, de esta forma ahora yo tengo las mismas variables, pero ahora se están leyendo en mi código. Ahora ustedes dirán, bueno, pero esto es lo mismo al final porque vas a subir todo este proyecto y van a leer el archivo env. Lo cierto es que el env se va a quedar aquí. Entonces, si yo creo aquí un archivo que se llame gitignore, ok, supongamos que yo lo voy a subir con git, pues le voy a decir que ignore el archivo env. Entonces va a ser subido todo mi código, excepto este archivo env, se va a quedar aquí. Entonces cuando alguien vea mi código en GitHub, simplemente va a leer los valores, los nombres de las variables, no los valores, perdón. ¿Ok? Entonces con esto ahora yo puedo crear una variable nueva que una todas estas partes y sea al final el string de conexión. Por ejemplo, yo puedo crear aquí una variable llamada database su-connection su-uri. ¿Ok? Y le digo, vas a concatenar, vamos a utilizar el fstring, ¿ok? Y le digo, vas a concatenar. Y le paso, a través del protocolo de MySQL, vas a concatenar uno, el usuario. Entonces vamos a colocarle aquí user. Luego del usuario vas a colocar dos puntos si viene la contraseña. Vas a colocarle la contraseña password. Luego vamos a colocar un arroba y le vamos a pasar el host. ¿Ok? Y luego vamos a colocar un slash y la base de datos, database. Esto lo que hace es unir cada una de estas variables. De hecho lo vamos a ver por consola. De hecho si yo escribo print y le digo database connection URI y guardo. ¿Ok? Pueden ver que lo que está creando es esta conexión. Miren, MySQL, root, mypassword, localhost, mydatabase. ¿Ok? Entonces yo no quiero utilizarlo aquí. Voy a venir en app y le voy a decir, en lugar de utilizar esta cadena de conexión, lo vas a quitar. ¿Okay? Vamos a quitarlo. Vamos a llamar desde config y vamos a importar el database connection URI. Y aquí le vamos a pasar database connection URI. Yo guardo. Y ahora, bueno, en este caso he obtenido un error porque creo que no se llama mydatabase. ¿Qué le he colocado en env? No se llama mydatabase, perdón. Se llama contactsdb. Ok, en mi caso, contactsdb. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, ahora ya está funcionando. De hecho, si yo vengo aquí en mi aplicación, vamos a probarlo finalmente. Le digo, quiero eliminar esto. Quiero actualizar esto. Quiero que sea tan solo John Macmillan. Aquí quiero crear algo nuevo. Lo de guardar, se añade, me dice contacto añadido y puedo seguir navegando. Ok, bueno, aquí en el about faltó vamos a colocarle un texto en blanco. Podemos hacer esto, puedo decirle about. Le digo todo esto va a estar dentro de un div, es decir, el h1 con la etiqueta p va a estar dentro de un div que va a tener un text light. Guardo, aquí quedaría así. Ok, y refresco y aparecería. Listo. Con esto hemos terminado nuestra aplicación. Finalmente unas cuantas consideraciones para que luego lo desplieguen. Para poder desplegar esto, uno tiene que crear un archivo requirements. ¿Ok? De hecho voy a dejar esto. Vamos a limpiar aquí. Y le digo, vamos a crear con pip freeze. Voy a crear el archivo requirements.txt. ¿Ok? Esto lista las dependencias que necesita nuestra aplicación para funcionar. Luego, también voy a crear el gitignore, voy a terminar de configurarlo porque hay archivos que no quiero subir quizás cuando el proyecto se despliegue. Uno de esos archivos o carpetas son estos PyCache. Entonces voy a quitarlo, le voy a decir vas a ignorar todos los PyCache que existan. ¿Ok? Luego también voy a decirle que ignore, por ejemplo, el archivo env que ya está.
Y bueno, el archivo BMB, que también es el archivo de la variable de entorno, también lo quito. Entonces, si yo quiero ignorarlos, le digo git init. Entonces ya no tengo, o me están mostrando en gris los archivos que no serán subidos. Entonces le digo, ok, ¿qué archivos serán subidos? Aquí están listados también en Visual Studio Code. Le digo, está bien, git status. Entonces le voy a decir git add punto git commit y le digo, ok, este es mi primer commit, my first commit. Si no sabe mucho de Git, le dejo un curso básico de Git, por eso voy un poquito rápido en esta sección, porque bueno, no está relacionado Git, en este caso el proyecto. Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando, y también de las comunidades de Discord y Telegram, en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.